Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad, programa de corte ecléptico que, como todos sabemos, es una aventura a través de la conciencia humana, distinto y diferente. La Otra Realidad. Programa diseñado para despertar a los durmientes y a aquellos que tal vez se han quedado dando vueltas en la noria, esperando allá en las lunas de Valencia a ver cuándo le llega, qué sé yo, si la corriente, la luz o la iluminación, lo que primero llegue a su vida. Pues bueno, esta noche una vez más tu amigo Andrew Álvarez compartiendo aquí 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana, La Otra Realidad. Este es un programa ecléptico, como los asiduos a nuestro programa saben ya, y los que llegan por primera vez, pues bueno, empiecen en esta carrera a ver cómo lo empatan y a ver cómo lo entienden. De eso se trata, algo distinto y diferente a lo que se discute diariamente acá en la radio puertorriqueña, o inclusive en los medios latinoamericanos y quién sabe dónde y cuándo y cómo más. La realidad es que es nuestro estilo y que tratamos, ¿no?, de buscar la correlación de las noticias internacionales, el análisis de todos estos asuntos de la mar de interesante que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Y claro, desde la isla de Puerto Rico, donde estamos transmitiendo a través de Radio Isla 1320 y a través del Facebook Live, donde estamos ahora mismo también para los que nos quieran ver. No sé si estamos en vivo en YouTube, en nuestro canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón, pero usted se puede hacer parte de ese canal. También se puede suscribir a él y en algún momento, si no hoy, pues diferido se transmite esto más adelante, y también el iVoox a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, PhD, en Facebook. Ese es el Facebook, la página mía, fanpage en Facebook. Ahí te puede entrar también y puede escuchar este programa durante el fin de semana. Ahí puede sacar notas, verificar la información que yo digo aquí, para que vea que esto no es producciones calzoncillos, se me ocurrió decirlo, cosas así. Cosas que pasan en los medios continuamente, con la desinformación continua que está corriendo, y a veces inclusive con la imaginación de algunas personas que sacan de contexto la información y le dan a usted por bueno lo que a lo mejor ni siquiera existe. De eso se trata. Este programa, pues claro, tratamos de bregar con la información de primera mano, los datos que se puedan conseguir y claro, la verificación de las noticias internacionales, de las cosas que ocurren inclusive acá en nuestra isla de Puerto Rico, donde hay tanta confusión, donde hay tanto caos, donde nadie sabe realmente dónde está parado y qué nos depara el futuro. Vaya usted a saber. La realidad es que tenemos acá los puertorriqueños un grave problema existencial que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y ya ustedes saben, dentro del sistema en que estamos imbuidos, ¿no?, esto que llaman Estado Libre Asociado, si es que eso existe, sabemos ya muy bien que es una ficción política, que no existe realmente, que no hay poder político alguno en Puerto Rico y que esto se controla desde la metrópolis, ¿no?, desde los Estados Unidos, desde su capital Washington, Congreso y compañía. Pero bueno, ese no es el tema de esta noche, pero siempre es bueno recordarlo, refrescarle la memoria a los que andan despistados, a los que tengan la mente colonizada, que no comprenden el por qué y el para qué están en este mundo, y esa gente pues lamentablemente sigue cogiendo pon con lo que le dicen. Aquí hay que despertar, aquí hay que descondicionarse, aquí hay que entrar en una nueva fase de existencia y los seres humanos debemos definitivamente evolucionar utilizando nuestros mejores recursos. Sea Dios, sean los dioses, sea lo que usted quiera creer, aquí no ponemos ni cuestionamos ninguna fe. La realidad es que de alguna forma o manera tratamos también de aceptar a todo el que es diferente, a todo el que es distinto, porque en eso es que radica precisamente la grandeza de nuestra especie. El Homo sapiens sapiens, lo que realmente lo distingue es eso, no lo homogéneo, sino todo lo contrario, lo heterogéneo que es, ¿no? Las variaciones, la variedad de cultura, de idiomas, religiones, artes, pensamientos, ideas, ideologías, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que enriquece a la humanidad. Si la humanidad fuera homogénea, mi madre, no habría nada que buscar, ya nos hubiéramos extinguido hace mucho, mucho tiempo, hubiéramos desaparecido sobre la faz de la Tierra hace mucho tiempo. Eso es lo que le ha dado variedad a nuestra especie y claro, la recombinación genética, el pool genético, cómo nos combinamos con otros pueblos, con otras razas, aunque los antropólogos usamos el término etnia, y de esa manera y de esa forma los seres humanos, pues bueno, hemos podido fortalecer también nuestra constitución genética y hemos evolucionado y hemos adelantado hasta los tiempos en que estamos aquí. Es un largo proceso, ha sido un largo camino a través de la prehistoria, de la historia, llegar hasta el siglo XXI y que parece ser que el siglo XXI se convierte como dicen, the point of no return, el punto de no regreso, un lugar donde definitivamente en el tiempo y en el espacio donde estamos ahora y donde las proyecciones que nos dan los científicos desde Stephen Hopkins hasta tantos más de los que aparecen en los medios a través del mundo, estos divulgadores de ciencia, pues
Lo que nos dicen es que lamentablemente el planeta Tierra va hacia condiciones imposibles para la vida como la conocemos, que cada día, según por ejemplo citamos lo que leímos ayer de Stephen Hopkins, que se ha convertido en el profeta del fin del mundo, dentro del mundo científico, ¿no? Continuamente lo que da son alertas de que y alarmas de que estamos fastidiados. Bueno, no tiene que ser usted un genio como este británico, usted puede ser definitivamente una persona con sentido común y se da cuenta que sí, estamos amenazados. Y tenemos una situación grave en nuestras manos, cuando no son políticos imbéciles o locos o psicópatas a cargo de armas de destrucción masiva, porque usted tiene también definitivamente gente que toma decisiones terribles sobre nosotros, o inclusive el planeta cuando decide sacudirse, ¿no? Y poner, como dicen, el sistema inmunológico de la naturaleza a trabajar, pues aparecen las grandes pandemias, terremotos, inundaciones, cambio climático, etcétera, de todo un poco. Tenemos que pensar esto, ¿no? Y yo replanteé nuevamente esta semana en mi página, cuando puse uno de los muchos posts de noticias que trato de compartir con el público y que trato de poner noticias que sean sencillas de entender. O sea, aquí la idea no es para especialistas, vamos a hablar como es. O sea, yo no quiero aquí que esto sea para un grupo elitista, qué sé yo, de personas que creen que conocen el mundo y que tienen todo bajo control, ¿no? Como he dicho tantas veces, al diablo por el rabo y a Dios por las barbas. De gente que se crean, ¿no? Un grupo intelectual selecto, que simplemente hay que hablarle, ¿no? En la complejidad de lo que debería ser sencillo. De hecho, lo que explica la vida, para que usted entienda, y desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Es que mientras más complicas la cosa, menos la entiendes. Y quien explica algo de forma complicada es que realmente no entiende un pepino en golo lo que está hablando. O sea, uno tiene que tener el arte, ¿no? La paciencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Ser didáctico y compartir de la manera más sencilla y simple los conocimientos de la información para que todo el mundo lo pueda entender. Si usted quiere ponerse, qué sé yo, como un léxico enredado y usted quiere buscar, qué sé yo, términos que no vienen al caso y como dice la gente del campo, no usando palabras de domingo, tiene grandes problemas. Primero, problemas de reconocimiento. Uno, quiere que lo vean como un intelectual cuando es un papanata. Segundo, quiere lucir diferente a los demás porque obviamente el complejo de inferioridad que tiene es enorme. Así que esas cosas hay que evaluarlas cuando uno escucha a alguien dando un discurso, ¿no? O a alguien diciendo, que se lleva algún tipo de retórica y se da cuenta usted que definitivamente la persona lo que quiere es llamar la atención diciendo cosas que son vacías y que no llegan a ningún lugar. Acá nosotros tratamos de que esto sea simple, llano, que desde un menor hasta un mayor, qué sé yo, de un niño de 8 años hasta un mayor de 90 tenga acceso a lo que aquí hablamos. Claro, aunque siempre hay palabras, ¿no? Y la terminología a veces hay que utilizarla porque es que no hay otras palabras que puedan ser tal vez reconocidas para explicar una situación. Lo importante es que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Aquí, como he dicho, este no es un programa para especialistas, ni para intelectualoides, ni para políticos, ni religiosos, ni para ningún hijo de vecino. Esto es para todos. O sea, esto no es para nadie en particular. Y llevamos prácticamente 15 años haciendo esta labor y compartiendo con tanta gente interesante, tanta gente buena. Ahora con esta cuestión de la Internet y del Facebook Live y otras plataformas que se pueden utilizar, no hay duda que ahora se abarca más gente, se llega a mucha más gente. Nosotros llegamos a decenas de miles de personas utilizando el Internet todos los viernes. Y usted puede revisar cuántas personas han visto este programa y se da cuenta que es muchísima gente. Y claro, eso pues nos estimula a seguir adelante, a seguir buscando y a tratar de explorar en este mundo las cosas que todavía pues o se dan por hechas o meramente ni se conocen. Y ante lo desconocido definitivamente tenemos mucho que aprender. Recuerde que hay un axioma filosófico, pero que también se aplica en la ciencia. Tiene que ver con el conocimiento que el ser humano ha ido recopilando a través de las edades. Y es que el ser humano lo es todo ante la nada, pero es nada ante el todo. Es decir, ante lo inmenso, ¿no? Lo insondable del universo. ¿Qué somos? Un parásito planetario, ¿no? Que nos comemos nuestro propio planeta, desgastamos los recursos naturales del planeta, que somos insignificantes en la inmensidad del cosmos. Pues tal vez, o inclusive en nuestro propio mundo, aunque hacemos un daño terrible en el ecosistema, hemos destruido bosques completos, ecosistemas completos, hemos impactado el medio ambiente de la manera y forma que nos ha dado la gana, ¿no? Con esto que llamamos el antropoceno, algo que he explicado tantas veces, y cómo definitivamente extinguimos especies a manera o a nivel industrial prácticamente, ¿sí? Es increíble, hemos roto todos los parámetros que habían que fueran tal vez, digamos, el dínamo para la extinción de una especie para que surgiera otra o para el cambio, la transformación de la flora y la fauna del planeta. Nosotros nos damos tiempo a que la naturaleza se recupere. Y la naturaleza como usted la conoce ahora,
dentro de 40 años no va a estar prácticamente. O sea, las proyecciones científicas de la sexta extinción es que vamos a una devastación descomunal. Y es que definitivamente, para que den una idea a usted, prácticamente el 65% de todos los mamíferos ya no van a estar para mitad de este siglo. Y eso es espantoso. Y estamos matando los océanos y los mares. Y si el océano se muere, entienda usted, mi amigo y mi amiga, si se mueren los mares, nos morimos nosotros, se muere la tierra. La tierra firme depende precisamente de la actividad oceánica. Inclusive, esto que llaman cambio climático, que tanta gente por ahí parece que se creen pseudo investigadores o se creen, qué sé yo, que entienden el término. Es increíble, empezando por el presidente Trump, que no sabe un pepino engordo del tema. Es una pena, y sus asesores son, sus asesores son la Exxon, sus asesores son las industrias del carbón, las industrias obviamente de las plantas nucleares. ¿Qué rayos le van a decir? Que sí, que el cambio climático existe. Por favor, boludo, pues claro que no. Si esa es la gente con la que él se codea y la gente que invierte dinero con él. Para los que creen que Trump está en contra de la globalización, mi amigo, mi amiga, usted no ha leído absolutamente nada. Está ignorante ante la realidad. Y vamos a despertar al durmiente. Si estuviera en contra de la globalización, para empezar, su hija no tendría negocios en China de ropa y de utensilios y de carteras y tantas cosas. Tiene cientos de millones de dólares invertidos en China. Y Trump no tendría otras inversiones en Europa como las que tiene. Si fuera antiglobalización, como dicen, no, las industrias deben estar acá, encajonadas en Estados Unidos. Bueno, menos las mías, ¿no? Las de él no. Usted tiene que despertar a la realidad, darse cuenta que esta es la guerra entre las élites. Hay élites económicas, Soros por un lado, definitivamente, Buffett por otro lado, claro, y el presidente Donald Trump por otro, con su grupo de aliados económicos. Usted tiene que ver esto un poquitito más allá de la guardarraya, para que se dé cuenta hasta dónde esto puede llegar y el impacto que tiene, no únicamente en la economía internacional y en la economía de Puerto Rico, no obviamente de rebote, sino cómo esto puede cambiar todas las relaciones internacionales en el planeta y los acuerdos económicos, cómo han estado cambiando y cómo se está desplazando, ¿no? Y dando la oportunidad que potencias como China y Rusia vayan obviamente a sustituir el papel de los Estados Unidos en la economía mundial. Y eso es un hecho real. Póngase a estudiar, póngase a leer, póngase al día, despierte a la bobería y se da cuenta, más allá de la politiquería, sea esta nacional en Estados Unidos o la local, que el mundo obviamente necesita unos controles específicos si es que quiere que el orden establecido prevalezca. Si usted no quiere que el orden establecido prevalezca, tiene que ver entonces qué va a sustituir al orden actual. ¿Qué lo va a sustituir? ¿Algo peor? ¿Algo más radical? ¿El gran hermano, como dicen? Y todas esas ideas que a veces pululan por la internet, que lo que hacen es confundir y poner tonta a la gente más rápido que ligero. O sea, todas esas cosas tenemos que empezar a pensar y aprender a pasar por el filtro. Mucho de lo que vemos en YouTube, mucho de lo que vemos obviamente publicado en Facebook y en tantas otras partes más. Hay muchísima gente que da opiniones sin fundamento. Y cuando usted busca, ¿no?, el trasfondo, tanto científico como histórico, el trasfondo político de lo que se dice, usted no encuentra nada. Meramente que alguien lo tiró como una bolita de nieve y se hizo una avalancha, ¿no? Y el efecto cascada lo hace crecer. Y así tantísima gente opina por opinar. Bueno, en la libertad de expresión que hay en la democracia, todos tienen derecho a opinar, definitivamente. Lo que usted no tiene derecho es a imponer sus ideas y su pensamiento. Nosotros acá no queremos que usted piense como yo, claro que no. Lo que yo diga, verifíquelo y llegue a sus propias conclusiones. Esa es parte del trabajo aquí. Que usted obviamente busque el camino y que busque la información que más o menos usted entiende y que puede empatar y montar ese mapa mental que usted necesita para poder entender esto que llaman la realidad, que cambia todos los días. Este es un mundo muy difícil de entender. Yo creo que había un término que yo usaba hace muchos años en la universidad, se lo compartí a mis estudiantes, que era el término que diferenciaba a los locos cuerdos vis a vis los cuerdos locos, y que obviamente no es lo mismo ni se escribe igual, ¿no? Un cuerdo loco, por ejemplo, es la persona que en su cordura está loco, o sea, que hace cosas que cree que es la normalidad, pero no importa si atropella a otro, no importa si le roba a otro, es parte de la anomía social, de la descomposición social. Eso es un loco cuerdo. Un cuerdo, eso es un cuerdo loco, mejor dicho. Ahora, un loco cuerdo, pues son la mayoría de los genios. La mayoría de los genios son locos que están cuerdos. Su locura tiene una razón de ser. Su locura produce algo positivo. Su locura descubre nuevas cosas, nuevos ángulos que la mayoría de las personas no entienden, no ven. Esa es la diferencia entre un loco cuerdo y un cuerdo loco. El cuerdo loco, pues, más bien la mediocridad y la locura continua que tenemos en nuestra sociedad, donde las cosas parecen bizarras y parecen en ocasiones no tener ni siquiera lógica. Y uno se pregunta el porqué del porqué. La gente siempre reacciona de la misma manera. Igual que en las elecciones, usted se pregunta, ¿y por qué todo el mundo vota por lo mismo? Bueno, pregúntese usted por quién vota usted.
si usted escoge la misma gente. Pero entonces cuando le ponen candidatos adicionales, sea aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, se da cuenta que es más bien el mismo paquete. Gente buscando oportunidades, cómo colarse, ¿no? Obviamente los grandes intereses en el dinero para seguir explotando al pueblo y lamentablemente no importa el sistema, sea comunista, socialista, sociodemócrata, democracia o un régimen totalitario, siempre hay una élite que controla los recursos, los medios de producción y que definitivamente explotan a nosotros, los trabajadores, la gente de a pie, los seres humanos de verdad. Hay gente que piensa, por ejemplo, que yo soy millonario, yo no sé en qué planeta vuelan. Y hay gente que piensa que uno está, qué sé yo, en la abundancia. No, mire, yo siempre he sido un trabajador toda mi vida. Siempre me he ganado, ¿no? Con el sudor de mi frente y con mi pensamiento, ¿no? El trabajo cuando era profesor por casi 29 años en la universidad y luego, en tantas otras cosas que hemos tenido que hacer o diversificar nuestro trabajo. Talento, pues no mucho, pues el esfuerzo, por lo menos el esfuerzo. Eso de talento, pues como que se oye demasiado excelso y no creo que va conmigo. Yo lo que hago es mi mejor esfuerzo de acuerdo a mis limitaciones. Sea en la música, o sea en las conferencias, o sea en estos programas, o sea obviamente como sea, de la manera en que yo pueda utilizar, ¿no? mis propios recursos. Y la realidad es que la gente se cree, porque uno habla aquí en Radio Isla, uno tiene que ser un capital enorme. Para empezar, a nosotros no nos pagan un centavo por estar aquí. Estos 15 años han sido, como he dicho, ad honorem. Simplemente hemos estado acá porque deseamos divulgar información, compartir con nuestra gente y de alguna forma o manera aportar algo a la sociedad a través de los medios de difusión que bastante enajenados y bastante enviciados están en Puerto Rico. Y por no hablar de las grandes cadenas de noticias del mundo, el mainstream, que definitivamente controlan las informaciones, sea Fox News, sea, qué sé yo, sea CNN, o sea RT, ¿no? Lo que era antiguamente Russia Today, que definitivamente está pagado por el Kremlin y está bajo control de Vladimir Putin. Para los que creen en RT, cuidado, despierten, no sea un bobo útil o un tonto útil. Lo mismo pasa acá con las otras grandes cadenas. Y uno pues trata de buscar más o menos qué es lo que hay. Y yo le explico siempre a mis buenos amigos en Facebook y a mis amigos que me escuchan o los que van a mis conferencias, usted léalas todas, a Yacira, la que usted quiera, búsquelas todas. Y realmente trate entonces de ver qué cosas de estas pueden congeniar de alguna manera y formar un mapa de la realidad que uno pueda más o menos aceptar y darse cuenta, caramba, pasando por el filtro, pasando por el sedazo, las informaciones que se dan. Y echando a un lado eso que dicen fake news, que se ha puesto de moda la palabrita, es que Trump se ha puesto a hablar por ahí de eso, cuando realmente él es un fake de la vida, y ese es el primer fake, para que usted se dé cuenta. Hay quien dice, ¿verdad?, que el que tira adelante o mata después, trata de ocultar lo que trata de ser o de lo que intenta que no crean que es. Bueno, a lo que voy con esto, para no enredarle la noción de la cosa, es que definitivamente siempre ha habido fake news, siempre. Con esto se ha logrado crear opiniones públicas en todo el mundo. Por ejemplo, el Tavistock, el Instituto Tavistock, allá en Gran Bretaña, que controla básicamente la opinión pública de los Estados Unidos, ¿no? Este tanque de pensamiento o esta organización que se dedica precisamente a eso, a hacer brainstorm y a hacer obviamente ideas y crear ideología, invierte miles de millones de dólares en los Estados Unidos meramente para mantener la opinión pública norteamericana. El Instituto Tavistock, búsquelo y póngase al día para que usted vea quién manipula las ideas y quién le mete en la cabeza las cosas que le meten a la gente y por qué el plan de embrutecimiento colectivo. Eso es parte, ¿no?, de la ingeniería social. Ese proyecto de ingeniería social de mantener a la gente tonta, distraída, dando vueltas, es tan antiguo como el baile bote y baraja acá de los españoles en Puerto Rico, como tantas otras cosas que se utilizan a través de la internet también, los juegos de video y tantísimas otras cosas que nos distraen de lo que pasa en el mundo. Pues bien, vamos a hablar de los temas interesantes. Ya yo creo que estuvo bien de introducción de acá, qué sé yo, de pensando en voz alta y tirando un poquitito por aquí lo que me sale de, y usted sabe de dónde, de las neuronas, pero no piense mal, no vaya a creer que es de otro lado. Pero bueno, lo que voy. Hay una noticia interesante que publica obviamente el índice de multimillonarios de Bloomberg, donde indica que el 2017, el año pasado, el 1% de la población mundial, que son los multibillonarios y millonarios, los ricos de verdad, el 1% de la población mundial, tuvo una ganancia de un 23% o una ampliación de sus riquezas, un 23%. En pocas palabras, creció su riqueza, un 23%. Esto significa que esa gente ganó, oiga bien, más de $1 trillón más de lo que siempre ganan. Me explico para que me entienda. Todos los años esa gente gana cientos de millones de dólares, todos, y miles de millones de dólares. Pero en el 2017 ganaron $1 millardo, ¿no? $1 trillón por arriba de lo que normalmente ganan. El 23% aumentó su riqueza. Interesante, ese es el 1%. El 3% de la población mundial tiene el 85% de las tierras, los recursos naturales, etcétera, etcétera.
el resto es capital. Ese 3%. Ese 3% hay un 1% que está por arriba de ellos, y obviamente ese otro 2%, cuando se une a este 1%, pues tienen prácticamente la riqueza del mundo. El 1% del mundo tiene el 51% de todo el capital que existe. Y ese 3% de ricos del planeta, donde hay otros un poquitito más abajo, pues tienen el 85% de lo demás. Ese 15% que queda se reparte ¿entre cuánto? Bueno, se reparte entre 7.800 y pico millones de personas. Ya vamos para los 8.000 millones ya mismo. No estamos en 7.450 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra ahora. Ese es el índice que se tiene en estos momentos, ¿no? Más o menos la estadística. Pero se supone que esto va a reventar mucho más. Según los que trabajan con esto, extrapolando los números, esto es importante, aparte de los ricos que controlan los recursos del planeta, se supone que la población humana se equilibre ya para el 2050. ¿Cómo no se va a equilibrar? Si obviamente van a haber enormes sequías, un cambio climático descomunal, una contaminación aberradora, y las tierras van a estar súper explotadas. Pues claro que se va a controlar la explosión demográfica. ¿Por qué? Porque no va a haber recursos y no va a haber obviamente calidad de vida, y el ambiente va a ser completamente hostil. Todas estas cosas se proyectaban para el 2100. Si usted ha leído de esto en los últimos 30 años, como hemos estado trabajando nosotros en los últimos 35, 40 años con la cuestión climática y ambiental, se va a dar cuenta que las proyecciones que se daban, por ejemplo, en los años 80, en los años 70, es que esto iba a ser a final del siglo, el 2100 en adelante. No, ya el deadline es el 2050. Y lo tenemos ahí al lado. Y antes que llegue el deadline, no es que llegó el 2050 y todo se cayó de momento. Por favor, no, hombre, no. Simple y llanamente, estamos en el proceso en que todos los años se va a seguir degradando el ambiente. Todos los años va a seguir aumentando, obviamente, huracanes mayores. Y obviamente la periodicidad de esto se va a hacer más corta. Es decir, van a aumentar la cantidad de tormentas, de huracanes y de todo tipo de fenómenos. Ahora mismo usted tiene esa tormenta de frío en los Estados Unidos. Y usted veía gente que decía, ahora nadie habla del calentamiento global. Hay que ser pensuaco, hay que ser bien bruto. Bueno, perdón, no usemos esas palabras crueles de la calle. Hay que ser, qué sé yo, algo ignorante para no entender de qué se trata esto. Cambio climático no es otra cosa que variaciones de agua. ¿Entendió? Vamos, por eso bien simple, como un niño de 8 años. Variaciones de agua. Los sistemas, obviamente, que producen condensación de agua en el planeta. Me explico de la manera más fácil. Todo lo que requiere, obviamente, mayor calor, evapora más agua. Y el agua, obviamente, se condensa, se convierte en lluvias. Y estas lluvias se trasladan a otras partes del planeta. Mientras unas se secan, otras aumenta la cantidad de precipitación de lluvia y, obviamente, crean enormes inundaciones. Se crean depresiones tropicales, se crean tormentas, huracanes. En otras zonas, pues empiezan unos inviernos crudos y salvajes. Y la gente dice, pero con tanto frío, ¿cómo se puede estar calentando el planeta? Porque esto es un generador. Tiene que entender, obviamente, cómo es la física planetaria y la física atmosférica. Aquí lo importante en esto es que mientras Estados Unidos estaba con mucho frío, en otras partes del mundo se estaban asando. ¿Qué usted cree que pasó en Australia? 113 grados en Australia, 115 grados Fahrenheit. El asfalto se derretía, o no lo vio en las noticias, no ha leído lo que ha pasado en estos días allá, en el hemisferio austral. Vaya a ver, baja más abajo del Ecuador y se da cuenta que definitivamente hay cambios radicales. Así que el planeta tiene extremos y la cuestión del cambio climático nuevamente es un calentamiento que produce obviamente evaporación de agua y condensación de agua en concentraciones inusuales. Eso es lo que está pasando. Y por ende tendremos enormes sequías. ¿Qué usted cree que este verano va a ser cómodo? No, aquí la clave para que la gente lo entienda y usted simplemente observe lo que estoy diciendo, compruébelo obviamente de forma empírica, observe. Se da cuenta que el otoño y la primavera cada vez más cortos. Esto lo vengo diciendo desde que este programa empezó hace 15 años prácticamente. Lo he explicado hasta la saciedad. El otoño y la primavera cada vez más cortos. Los veranos y los inviernos se alargan y se intensifican. Y eso es un cambio definitivamente en el clima. Que es cíclico, que el planeta sí se calienta, que el planeta está liberando metano, por ejemplo. Usted va a la tundra allá arriba, ¿no? Y va al permafrost, que se está resistiendo, que es esa capa disque permanente, que ya no es permanente de hielo, y se da cuenta que está liberando metano. Y el metano es, ¿qué? El más peligroso de todos los gases de efecto invernadero. Inclusive, se está dando cuenta que el mismo océano está liberando que no solamente metano, grandes bolsas de metano, de gas que libera la atmósfera, que también acelera el efecto invernadero y el calentamiento global, y es de forma natural, sino que también se da cuenta que ha disminuido la capacidad del océano y de los bosques de qué, inclusive del suelo, de las piedras y el terreno, de absorber CO2, es decir, dióxido de carbono. No está absorbiendo la misma cantidad que lo hacía de forma natural, y es que hemos desequilibrado completamente el planeta,
De eso se trata el cambio climático, que la gente, no, que eso es embuste, que si el HAARP, que si lo otro. Mi amigo, esto no se pone de esa manera. Y vamos a explicar algo brevemente que también publicamos debido a los incendios que ha habido allá en California y debido a la inundación y los derrumbes que hubo, que mató decenas de personas allá en California. California, como yo publiqué en mi página esta semana, es el ejemplo más claro del cambio climático en el planeta. No, inmediatamente, no, es que están usando láser para provocar fuego desde satélites, desde aviones. Mi madre, eso están tomando un té campana del que hace daño, fumando coitres del barato. Mire, mi amigo, si no hay evidencia, por favor, no podemos estar pululeando por el mundo diciendo disparates sin fundamento. No, que de las conspiraciones nunca hay evidencia, eso es mentira. Cuando se habla de algo es porque definitivamente hay evidencia que se puede sostener. Ahora, que se bloquee la investigación más adelante, como ha ocurrido en algunos casos en Puerto Rico, en Estados Unidos y Latinoamérica, donde hemos estado involucrados en investigaciones, obviamente de eventos que tienen que ver obviamente con el manejo de algunos asuntos en particular que no voy a traer ahora aquí, pero cuando hemos hecho el avance, por ejemplo, definitivamente pues siempre se bloquea. Llega un momento donde la información ya no corre más y ya no puede llegar más porque definitivamente no tienes acceso a material que es obviamente comprometedor o que está clasificado. Pero hay obviamente trazos de eso. Aquí lo importante es que la gente piensa, por ejemplo, que la geoingeniería o la ingeniería planetaria y cambiar el clima se está aplicando en todo el planeta, y eso no es así. Vamos a aclarar algunos asuntos que creo que es importante que usted sepa, para que no sea el hazmerreír de los escépticos, para que los que creen que saben mucho del clima y que critican a cualquiera que puede traer, por ejemplo, la discusión de la geoingeniería, que ya no es ciencia ficción, que ya no es una falacia, es real, que se discute en las Naciones Unidas, que la Fuerza Aérea ha trabajado con esto por muchísimos años, que se discute en los foros científicos, etcétera, etcétera. O sea, obviamente, la geoingeniería está ahí, que inclusive cuando estaba Obama en la presidencia, se discutía en Casablanca el uso de la geoingeniería y los efectos secundarios que podría tener negativos. Así que esto es algo que el que no esté enterado de esto y dice que cree que sabe, pues no sabe. Así que hay que hablar con los que hablan del clima en Puerto Rico para que se eduquen más y dejen de hacer el aguaje que a veces hacen. Oiga, mi amigo, esto es importante que lo sepamos. La geoingeniería se utiliza en zonas, en áreas regionales. Por eso aquí en Puerto Rico, cuando la sequía hace par de años atrás, casi 3 años atrás, se trataron de sembrar nubes, utilizando yogur de plata y otros componentes. Se trataba obviamente de provocar lluvia, y esto se lleva haciendo por décadas desde el siglo pasado. Así que se hacía en zonas, obviamente, y en áreas, y hay varios sistemas para esto. O sea, en áreas regionales, específicamente en ciertos lugares, sí se puede modificar el clima, dependiendo obviamente de la lluvia, si se quiere crear lluvia o si se quiere obviamente bajar la temperatura. Hay un sinnúmero de cosas que sí se pueden hacer y que se han practicado inclusive en el Oriente Medio. Los saudíes han contratado corporaciones para que hagan cambios de clima. Los chinos, yo lo he explicado aquí cuando las Olimpiadas en Beijing. Busque información sobre control de clima en las Olimpiadas de Beijing. Se da cuenta inmediatamente que el gobierno chino, y esto aquí yo lo he hablado y en mis conferencias hasta la saciedad, que el gobierno chino modificó el clima para evitar que en la época de lluvia, que es en los meses que se corren las Olimpiadas, en agosto más o menos, septiembre, pues obviamente tenían que evitar que lloviera, como llueve allí en exceso, en Beijing para poder correr las Olimpiadas. Y quisieron, modificaron el clima, bombardeaban las nubes, pero crearon efectos secundarios en otras provincias de China que le costó la vida a miles de personas por las inundaciones que murieron. ¿Se da cuenta usted? Usted altera un lugar, pero entonces afecta a otro. Así que todo es parte del balance y el equilibrio de la naturaleza. No nos podemos poner a jugar con lo que no sabemos. La gente habla del HAARP y la gente no sabe qué rayos es el HAARP. Simplemente repiten lo que alguien publicó o alguien que vendió un libro que sacó un par de pesos, habla sobre esto. El HAARP era una máquina experimental. Y como el HAARP, pues, hemos visto que los rusos han hecho similares instalaciones, los chinos tienen similares instalaciones, los británicos, los australianos, todo el mundo. Imagínese usted que todo el mundo estuviera jugando con el clima ahora mismo. ¿Qué pasaría con el planeta? Acabaríamos, obviamente, con el planeta. Destruiríamos lo que existe aquí. Sería la máquina de destrucción total. Pero la realidad es que no es de eso que se habla cuando hablan de geoingeniería. Se habla, obviamente, de crear trazos químicos, obviamente, de aumentar la capacidad de poder retener CO2 y otras cosas más que hay de alta tecnología que se quiere implementar, que van a crear efectos sobre el planeta, obviamente, y que podrían afectar a otras zonas como pasó en China, como expliqué hace un momento, en el ejemplo simple que di, definitivamente. Ahora, el HAARP era una máquina de experimentación, definitivamente, y tiraba un guataje enorme de energía hacia la ionosfera, como tenemos otro calentador ionosférico de radiotelescopio Arecibo y tantos otros en el planeta. Eso no es una tecnología exclusiva de los Estados Unidos.
Y es al igual, si usted quiere verlo no como un arma, usted lo quiere ver como un radar, porque cuando usted busca el hardware era un radar, el hardware era un transmisor, el hardware era un calentador ionosférico. Pero el hardware obviamente es tecnología experimental que se estuvo utilizando por varias décadas. Este tipo de tecnología ha adelantado. Y ahora obviamente lo que se quería era simplificar, ¿no?, las armas Tesla, por ejemplo, y hacerlas más útiles. Y poderlas utilizar, por ejemplo, en plataformas por ejemplo, la naval norteamericana. Tiene plataformas que pueden aumentar y lograr cosas más intensas que la que hacía el hardware allá en Gaucon, Alaska, o las otras 7 instalaciones que había en aquel entonces. Actualmente hay esta instalación similar en Perú. O sea, usted lo encuentra en todas partes. Así que esto no es un proyecto ultra secreto de tecnología para algo, para aquello, para lo otro. Y también para los que crean y sean demasiado escépticos, los invito a que usted busque información en las Naciones Unidas sobre alteración del clima y acusación, inclusive hasta en la Corte de la Haya, para que vea hasta dónde llega esto. Como países, y lo he mencionado anteriormente, como Cuba en un momento dado, inclusive Vietnam, han acusado a los Estados Unidos de modificar el clima. Y aquí lo hablamos muchas veces, allá en Vietnam, en la operación Popeye en español, Popeye, que sería, ¿no?, el tuerto. Popeye, el marino, ¿se acuerdan? Bueno, esa operación es real, ahí está la información para el que quiera educarse. Como obviamente modificaban el clima en Vietnam para alterar las rutas de transporte que existían para el Vietcong, para llevar armamentos, ¿no?, hacia Vietnam del Sur. Y eso es histórico, y era ciencia que se aplicó en aquel momento. De la misma forma que le digo esto, Cuba ha acusado obviamente a Estados Unidos de modificar el clima y de obviamente dañar sus cosechas desde la década de los años 60. O sea que esto no es nuevo. Así que tenemos que caer en cuenta lo siguiente. Cuando muchos de estos hallazgos se discuten en el mundo de los civiles, es porque ya obviamente se ensayaron y se utilizaron en el mundo militar. Cuando muchos de estos descubrimientos ahora aparecen las patentes y qué sé yo, y se puede hacer, qué sé yo, negocio productivo de esto, es porque definitivamente ya cumplió su ronda, su tiempo, ¿no?, como armamento de ventaja militar en algún momento de la historia o en alguna etapa de algún conflicto. O sea, todas esas cosas es importante que las sepamos. Pues bien, me dicen que vamos a una pausa ya. Mi madre, vamos a regresar un momentito acá. Tenemos muchos temas interesantes esta noche acá para discutir en la otra realidad. Así que manténganse conectados, mis amigos, acá tanto en la frecuencia abierta, en las ondas hercianas de Radio Isla 1320, como los amigos que están conectados acá en internet con nosotros. Este es Andrew Álvarez. Regresamos un momento y le digo al bouncer que es back. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro segundo segmento. Ya estamos 12 de enero del año el año 2018, poco digo 1918, ay bien, no había ni nacido en esa época. Esa fue la época, 1918, fue la época de la famosa epidemia aquella española que dio, ¿no?, aquel virus que acabó con medio mundo, la influenza española. Y también pues estaban ya prácticamente finalizando la Primera Guerra Mundial. Y también fue el año en que hubo un gran terremoto en Puerto Rico, que ahora se cumplen 100 años del terremoto aquel que se dio por allá cerca del Canal de la Mona, afectó toda esa área noroeste y oeste de Puerto Rico. Pero bueno, estamos aquí en el 2018, en la otra realidad, 12 de enero, mi madre esta noche acá compartiendo, ya llegó uno de mis invitados, en un ratito estaremos ya platicando con él y hablando asuntos de la mar de interesantes y que creo que son neurálgicos para entender lo que está pasando en nuestro mundo y las cosas que nos pasan. Hablaba hace un momentito de los ricos, de la élite millonaria del planeta, billonarios, trillonarios, vaya usted a saber, hay clanes riquísimos, usted sabe que están los Rothschild, están los Rockefeller, los Warren, hay muchísimos, los reyes europeos y tantos otros que usted puede contar en esa élite de gran poder económico del planeta, y que bueno, es parte de lo que está ocurriendo desde hace ya varios siglos en el control planetario. Pues bien, vamos por otra cosa. El escándalo grande en estos días en Washington no es meramente que hayan votado a Stephen Bannon, ¿se acuerda usted? Que era asesor del presidente Trump y que lo votaron de Casa Blanca hace varias semanas, pero que alegadamente renunció a News Network, un portal, ¿cómo es? Breitbart, creo que es Breitbart News Network, un portal cibernético, alegadamente renunció, y quien dice que lo votaron, pero bueno, Trump la ha cogido con este señor que antes era su alcahuete, ¿no?, su asesor de ultraderecha, y le ha caído encima y le ha metido, como dicen los perros, del odio encima. Así que Stephen K. Bannon se escribiría, pues obviamente ha caído en desgracia en los Estados Unidos, especialmente en el Partido Republicano, siendo él de extrema derecha y súper conservador. Mientras digo esto, el escándalo no es ese.
El escándalo realmente son alegadamente las palabras del presidente Donald Trump cuando mencionó recientemente de que habían países que eran, usted sabe, que pura excreta, ¿no? Shithole, o sea, países que venían de, qué sé yo, de cloaca, por decirlo en una palabra más o menos, más fina, no decir la palabra con la M. Y mencionó Haití, mencionó Honduras, los países africanos, etcétera, etcétera. Y esto pues ha traído, ¿no?, un eco terrible a nivel de las Naciones Unidas, que había una crítica dentro de las Naciones Unidas directamente contra el presidente Trump, había una crítica salvaje en los medios de Internet en los Estados Unidos, y una crítica obviamente de las minorías en Estados Unidos. Y estas palabras del presidente Trump, ahora él dice que no las dijo, pues él dice, pero no dijo, no dije, pero dije, cuando dije digo Diego, etcétera. Siempre tiene ese problema existencial este muchacho. La realidad es que aseguran los que estaban allí que sí las dijo. Donald Trump obviamente estaba en una reunión de los miembros de la DACA, D-A-C-A, este es el programa de acción diferencial, o mejor dicho, acción diferida, que proteja a los jóvenes inmigrantes a los Estados Unidos, cuando alegadamente dijo que prefería a los noruegos, ¿no?, antes de tener allí haitianos en Estados Unidos, de entrar africanos, latinoamericanos, hondureños, los que fuesen. Esto definitivamente, pues si es real, si no es un fake news y si hay tanta gente que lo afirma y gente que era testigo de los hechos, definitivamente descubre una vez más la línea racista que tiene el presidente Trump. Así que los puertorriqueños que lo apoyan, no te vistas que no va, que contigo no va el baile. La realidad es que tenemos que pensar claramente, ¿no?, cuáles van a ser las relaciones con la presidencia norteamericana, y como los puertorriqueños, pues tenemos que pensar que definitivamente somos ciudadanos norteamericanos, pero somos hispanos. Somos latinoamericanos, nuestra cultura es hispánica, no es anglosajona. Puede que usted coma, qué sé yo, hamburger, pizza, hot dog, tome refresco de soda, etcétera, pero eso no lo hace usted, qué sé yo, norteamericano de nacimiento. Usted es estadounidense porque tiene ciudadanía, pero su cultura y sociedad no es esa. Así que no abandone sus raíces, no sea cobarde, sea real, no sea hipócrita con su propia naturaleza. Pues bien, mientras digo esto, y hablábamos eso de Stephen Bannon, ¿no?, obviamente, que ha caído en desgracia por ponerse de frente a Trump y por alegadamente salir en la publicación de este nuevo libro, que también ha creado, ¿no?, una vorágine en Washington, y que dice Trump que es un fake todo, que eso no es cierto, que el libro que escribió este periodista Wolf no es real, que eso no es cierto. Pues bueno, aparte de todo eso, hay una cosa que es interesante, y es una declaración que ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin, el hijo de Putin, o de la Putin. Ha dicho de Corea del Norte lo siguiente sobre Corea del Norte, que Kim Jong-un es un ávido político, que Kim Jong-un es un joven político maduro y que le ha ganado la jugada a los Estados Unidos. ¿Por qué dice esto Vladimir Putin? Bueno, Putin dice esto porque definitivamente Kim Jong-un logró el desarrollo de las armas nucleares, no meramente experimentación, logró alegadamente tener ya misiles que permiten bombardear cualquier parte del planeta y sobre todo a los Estados Unidos, y la nación norteamericana no pudo evitarlo. No se atrevieron a invadirlo, no pudo evitarlo, ya él tiene armas nucleares, obviamente, ha puesto en alerta muchísimas veces a las unidades norteamericanas, ha hecho que haya movilización naval y no ha habido un solo dedo que se haya levantado contra Corea del Norte. Así que partiendo de esa premisa, Vladimir Putin dice que Kim Jong-un, pues bueno, le ganó, obviamente, es más competente y maduro que el presidente norteamericano. Mi madre, eso pues obviamente, y eso que Trump defiende a los rusos, y que Trump no quiere que la investigación, obviamente, de intervención rusa suceda. Pero bueno, mientras se dice eso, hay algo interesante y tiene que ver obviamente con lo que está pasando en Washington. En Washington, por ejemplo, los congresistas norteamericanos, y esto es importante que usted lo sepa, especialmente los demócratas, han estado declarando y han estado alertando sobre un asalto asimétrico de la inteligencia rusa sobre la democracia occidental. Me explico para que usted me entienda. Simple y llanamente, que los rusos están interviniendo en las elecciones de España, de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos, que es lo que dice el FBI, o las investigaciones originales o las declaraciones del FBI, era que los rusos habían intervenido, y inmediatamente le echaban la culpa a la Clinton. La Clinton no dirige el FBI ni nadie por ahí, eso ya no puede, ni para PUN ni para banca. La Clinton está haciendo dinero con su marido, tramposos los dos, pero ellos por su lado, allá esa gente, Dios los coja confesó y el diablo se los lleve. Pero la realidad es que definitivamente se está diciendo de que Estados Unidos no está haciendo lo necesario
para evitar este asalto a la democracia. Obviamente que la inacción que ha tenido el presidente Trump ha sido enorme y que se ha quedado congelado, no únicamente con la cuestión de Corea, se quedó congelado obviamente con la ofensiva de la inteligencia rusa y la penetración que ha tenido en la democracia occidental. Recuerde que Rusia, la Federación Rusa, no es comunista, por amor a Dios, eso pasó a la historia. El comunismo va de capa caída, ni los chinos quieren ser comunistas, imagínense. Usan el comunismo en China, para que usted entienda cómo es que se bate el cobre aquí, para mantener bajo control, ¿a cuánto? Para mantener bajo control a casi 900 millones de chinos que no conocen el avance tecnológico ni conocen el progreso económico. ¿Entiende usted? La gente que vive en la ruralía, ¿no? En los campos de China, en los arrozales de China, esa gente hay que mantenerla bajo control militar, porque el comunismo que conoció el mundo es un comunismo militar, ¿ok? Es una doctrina militar impuesta por la fuerza. Vea cualquiera de los países, búsqueme un país comunista que no sea militarizado. Uno, búsquemelo. La Unión Soviética, ¿qué era? Era una dictadura militar. ¿Y China qué ha sido? Una dictadura militar. ¿Y Vietnam qué era? Una dictadura militar también. ¿Y Cuba? Bueno, pues siga por ahí y a ver si cae en tiempo y deja de la utopía, de la bobería, del pájaro preñado. O sea, hay que ver la realidad. Y como he dicho, tanto un sistema como otro tienen obviamente críticas amplias. La llamada democracia ahogada por el capitalismo definitivamente también. Y nos lleva obviamente a una locura colectiva que es en lo que estamos y hacia lo que vamos, que es aún peor. Así que estamos en un mundo donde los extremos no solamente se tocan, sino definitivamente ninguno de los dos resuelve nada. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues nos toca a nosotros los seres humanos llegar a tomar conciencia planetaria y darnos cuenta que hay que hacer un cambio radical en la forma de vida, en el estilo de vida, en la manera de gobernarnos, ¿no? La gobernanza que vamos a tener en el planeta, ¿cuál va a ser? ¿Cómo podemos estar unidos unos a otros? Etcétera. Hay gente que me dice, Andrew, no critique, dé la respuesta, usted dé la solución. Bueno, si yo tuviera la solución, ¿usted cree que me oiría el presidente Trump? ¿Usted cree que si yo tuviera las soluciones de Puerto Rico, allá en Fortaleza me abrirían las puertas para que yo fuera, o en el Senado para que yo explique y dé mi idea? Por amor, boludo, despierta, durmiente, no sea bobo. O sea, la realidad es que no, nada de eso. Lamentablemente esta gente responde a unos grandes intereses muy particulares, ¿no? A unos inversionistas, a unos bonistas y a tantísima gente más. A esto que responden los políticos, a eso que responde el lobby allá en Washington, a eso que responde Putin. ¿Usted cree que Putin es el mandamás en Rusia? Porque obviamente tiene alianzas económicas en Rusia, con los petroleros y con muchísima gente más, con el bloque militar ruso y con la mafia rusa. ¿Usted cree que no brega con la mafia rusa de verdad? Pero si la CIA brega en Estados Unidos con la mafia, siempre ha bregado con la mafia. Y la KGB pues también hacía lo propio. Cuando estaba la Unión Soviética, pues lo mismo hace la inteligencia rusa actual. Todo el mundo. Usted no sabe para quién trabaja. Ese es el verdadero mundo, la realidad que está subyacente a lo que usted cree que es lo que le dicen los medios de noticias rositas, fresas o amarillistas que hay por ahí. Los hay rositas y fresas y los hay amarillistas. Y obviamente todos cumplen con una línea editorial de mantenerlo usted distraído, tonto, loco y sin idea. Pero obviamente cuando usted reta al orden establecido, al establishment, pues bueno, a usted le cae encima de todo el sistema como digo yo, inmunológico de todo esto, del sistema, del aparato, le cae encima a usted. Cuando usted se convierte en agente de cambio, es peligroso para las ideas que se quieren mantener sostenidas sobre bases que no existen realmente, ¿no? Como el valor del dólar que no existe realmente. Mientras sea petrodólar, pues habrá muchos ricos. Cuando ya deje de ser petrodólar, entonces vendrá una enorme y descomunal guerra. Por ahí viene, poco a poco, eso va a caer. Pues bien, de eso se trata esto, según los congresistas demócratas norteamericanos, de que hay una inacción que se ha permitido la penetración de la inteligencia rusa en todos los eventos electorales en Occidente y que esto obviamente es una cosa peligrosísima y que pudiese definitivamente pues llevar a resultados detrimentales para los Estados Unidos y sus aliados. Pues bien, aparte de eso, también hay algo que es interesante, es un reporte que quiero compartir brevemente con ustedes, porque de todo esto y mucho más voy a hablar con mi invitado. Es un reporte del Instituto Pew Research Center. Pew Research Center ha estado midiendo, ¿no?, en los últimos años cuántos islamistas hay en los Estados Unidos. Actualmente hay 3.5 millones de musulmanes en los Estados Unidos, pero las proyecciones que van a haber de aquí al 2040. Y según las proyecciones del Pew Research Center, en el 2040 van a haber más musulmanes que judíos en los Estados Unidos. Me explico, pues los simplemente. Va a haber más seguidores del Islam en los Estados Unidos que los seguidores del judaísmo en Estados Unidos. Así que va a haber más cantidad de esta gente. Esto no quiere decir que tengan más poder, obviamente,
porque definitivamente los sionistas tienen un gran poder dentro del cabildeo en Washington y dentro de la bolsa de valores de Wall Street. Y eso se sabe, eso no es antisemita ni nada de esto, por favor, vamos a hablar de la verdad, a calzón quitado. Tienen un poder enorme. Obviamente, los sionistas tienen un poder enorme en la economía, obviamente, de la bolsa de valores, en Europa y en Estados Unidos. No sé en Asia cómo será, pero por lo menos reconocido y se sabe que es así. En Wall Street. Importante también señalar de todo esto, se sabe que en el 2040 Europa va a ser musulmana. Y esto lo he explicado en conferencias muchísimas veces y en clases en la universidad. O sea, Europa va a ser musulmana. De eso no cabe duda. O sea, la tasa, obviamente, de nacimiento de los europeos es bajísima. Vis a vis, obviamente, la cantidad de hijos que tiene cada musulmán. Y si es un buen musulmán y puede tener 3 o 4 esposas, tienden a tener de 7 a 8 hijos por esposa. Mientras que en España lo que se tiene una pareja es un hijo. Mientras en Italia están en 2, mientras en Francia están en un hijo también, mientras en Alemania están en 1.3, y esos ya son límites de extinción. ¿Lo sabía usted? O sea, cuando usted busca, obviamente, explosiones demográficas, cómo se expande, ¿no?, la demografía en el mundo, cuando usted ve desde el punto de vista demográfico, eso es, obviamente, es una reducción de población y de envejecimiento de población así de rápido. Van a ser sustituidos por los musulmanes. Y esto lo había dicho Muammar Gaddafi, hacía muchísimo tiempo lo había dicho Muammar Gaddafi. Muchos años, una década antes de que lo mataran, ¿no?, que lo lincharan en el 2013, cuando lo lincharon allá en Libia. Él lo había dicho, nosotros no necesitamos bombas, nosotros necesitamos armas, nada. Simplemente reproducirnos y conquistaremos Europa. Por eso en cada imán, cada mezquita en Europa lo que le pide a los musulmanes es que se reproduzcan y conviertan a las hijas de los europeos en sus esposas. Interesante forma de invadir, ¿verdad? Bueno. Pues de eso tendrá que bregar el mundo. El mundo cambiará. Y cuando eso suceda aquí al 2040, probablemente usted ya no esté aquí, ni yo tampoco. Y si estamos viejos y cachambrosos, pues veremos un mundo total y completamente diferente al actual. Primero por el cambio climático, por los cambios en las relaciones internacionales, probablemente por la influencia que puedan haber de todas estas ideologías políticas y religiosas, la teocracia, etcétera, etcétera. O tal vez ya ni estemos ninguno. Tal vez apriete el botón alguien, ¿verdad? El botón más grande de Trump o el más chiquito de Kim Jong-un, el que apriete el botón primero, o el que nos lleve con el tío Peluca. Vaya usted a saber, todas esas cosas pues están implícitas en un mundo de confusión, en un mundo donde definitivamente no hay un norte donde usted pueda decir, bueno, hacia allá va la humanidad. ¿Alguien sabe hacia dónde va la humanidad? ¿Ah? Cada religión tiene su respuesta, pero eso no es práctico en el sentido de cómo se aplica la política y la economía mundial. ¿Hacia dónde va la humanidad? Hay unas líneas, las Naciones Unidas saben hacia dónde quieren ir. ¿Ah? La paz mundial, como si fuera mi universo, ¿no? Las muchachas de mi universo. Quiero la paz mundial, el amor, bla, bla. ¿Alguien sabe realmente cuál es el destino de todos nosotros? Si nos estamos acabando con nuestra nave espacial, que es el planeta Tierra, esta isla llamada Tierra en el universo, en el sistema solar. ¿Ah? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una cuestión ilógica realmente lo que hacemos con nuestro propio mundo, con nuestro propio medio ambiente y entre nosotros. Somos nuestro mayor depredador. Nos arrancamos las cabezas. O sea, no tenemos forma de hablar, de negociar. Inclusive en las mismas familias a veces hay feudos y obviamente guerras entre hermanos, sea por dinero, por herencia, por celos, por lo que sea. Desde Caín a Abel o lo que usted quiera buscar por ahí para abajo. Hasta que llega definitivamente los países que entran en guerra, en conflictos, cuando ya no hay forma de negociar o cuando a unos grandes intereses le interesa dar un golpe de Estado o le interesa obviamente sustituir a un gobernante. Pregúntele a Saddam Hussein o pregúntele obviamente a Gaddafi o a cualquier más. Hay muchísimos otros. La lista es enorme por ahí para abajo de todos los que usted podría cuestionar por qué los sacan del medio o por qué explota una guerra civil o quién quiere controlar los recursos naturales, o quién quiere explotarlos, etcétera, etcétera, dentro de esto que llaman la globalización. Y como dije al principio, el que crea que Donald Trump no es globalista no sabe un pepín mangolo de nada. Vea sus inversiones. ¿Que usted cree que todas las tiene en Nueva York? ¿Que todas las tiene en Miami? Por amor a Dios. Hombre, no. El hombre tiene obviamente su inversión en todas partes del mundo. Igual que sus hijos. ¿Ah? Igual que el esposo de su hija de Ivanka. ¿Qué tiene este muchacho Kushner? ¿Qué tiene? Inversiones inclusive hasta en Arabia Saudita, en todas partes. Así que no se llama engaño. Edúquese para que no haga ridículo. Hay que ver más allá de lo aparente siempre, mis amigos, más allá de lo aparente. Pues bien, otros datos que quiero dar acá, porque no quiero que se nos vaya a ver por allá. Hay muchas cosas también de lo militar que quiero hablar, pero bueno, está la ley de vigilancia de inteligencia extranjera. El Congreso de los Estados Unidos la aprobó. Ahora se espera que antes del 19, por ejemplo, de enero, que se vence esta ley, la ley FISA, como le llaman, la Corte FISA también, como le dicen,
Se supone que antes del 19 el Congreso ya haya decidido, y el Congreso decidió, la aprobó. Ahora se supone que el Senado de los Estados Unidos también la apruebe. Me está interesante porque Trump en un momento dado decía que esta ley FISA la podían haber estado utilizando el presidente o el expresidente Barack Hussein Obama y la Clinton para espiarlo a él. Y decía que había que erradicarla. Ahora dice que no, que hay mucha gente mala en el mundo y que hay que mantener la ley FISA. O sea, se peina o no se peina, se hace rolo o no se rola. Pero bueno, que esa es la personalidad que podemos hacer, que el tipo es excéntrico, es raro. A lo que voy con esto es que esta ley de vigilancia, definitivamente, tiene un artículo que es bien importante, que es el artículo 702. Este artículo de la ley FISA lo que indica es lo siguiente, que la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, puede estar interviniendo, ¿no?, con las comunicaciones digitales, ¿no?, con todo lo que usted tenga, telefonía, internet, lo que fuese. Cualquier comunicación en el extranjero que se tenga, que se sospeche que pueda ser un terrorista potencial. Terrorista potencial puedo ser yo. O sea, me pueden ver como un terrorista, si así lo desea la NSA, por las cosas que aquí hablo, a calzón quitado, y como le raspo las cosas al sistema. Pues probablemente a mí me tengan bien fichado, me vean, y a usted por meterse aquí, pues también le llega. Sí, a usted, meramente por escucharme. O que usted no se acuerda de Edward Snowden, cuando en el 2013 explicó lo que era Tempora. Busque lo que era Tempora. O explicó lo que era Prince. Busque lo que era Prince. Busque los programas de la NSA. Cómo empezaban con una persona y cómo expandían el marco de investigación y seguimiento a la familia de los amigos, del amigo de la familia, y por ahí seguía en cadena. Sí, un sistema de inteligencia artificial que enlaza a todo el mundo y te enlaza de una persona, terminan enlazando miles de personas y vigilando a miles de personas. Claro, no es un agente, como le he dicho yo, y le explico a usted, esto es inteligencia artificial, esto es un sistema bien sofisticado. Aquí no hay alguien ahí pendiente. Hasta que se prende una lucecita específicamente, entonces entran los que sean, los agentes, sea Homeland Security, sea el FBI, sea a nivel internacional la CIA o cualquiera de los contratistas para eliminar enemigos del Estado, etcétera, etcétera, para que vea más allá de lo aparente. Pues bien, FISA fue aprobada por el Congreso. FISA pues seguirá espiando a norteamericanos y a extranjeros por igual. Si usted desde aquí habla con gente en España o gente en Marruecos, donde usted sea, qué sé yo, chatea o habla por teléfono y se sospecha algo usted le da por hablar de este tema, como hacía por ejemplo el sistema Echelon anteriormente, que era el sistema inicial de todo esto, de la NSA, que si usted decía Osama Bin Laden, ¡pum, pum, pum!, inmediatamente empezaba a marcar todas sus llamadas o todos sus chateos. Pues cada vez que usted menciona eso, pues inmediatamente lo estará usted registrando y verificando quién es usted que está diciendo. Por eso es que es importante que nos demos cuenta que tenemos que ver hasta dónde nosotros cedemos, perdónenme, hasta dónde nosotros cedemos nuestras libertades, hasta dónde cedemos, como diría yo, nuestra intimidad. ¿Por qué? Hay gente que dice, ay, yo no tengo nada que esconder, a mí que me revisen, yo llegué ahora, a mí que me revisen. Pero esa gente bien tonta y pensuaca. O sea, usted accede a que lo estén viendo todo lo que usted hace o dice. A lo mejor usted tiene una chilla y se la están chequeando también viendo lo que usted tiene. Usted no sabe el día en que las vueltas que da el mundo y cómo se libera información. Pues bueno, por darle un ejemplo tonto para el que es tonto. El que es tonto necesita ejemplos tontos. Pues bueno, a lo que voy. Esto se llama política de terror. Y se aplicó directamente después del 9/11, durante la administración de George W. Bush. La aplicó Dick Cheney, la aplicaron todos ellos. Todos ellos estaban en esta de política del terror, Condoleezza Rice y tanta gente que estaba en el poder en aquel momento. Esta es la gente que aplicó esa política de terror y nació que el acta del patriota, la ley patriota 1, querían meter el acta del patriota 2, que me hubieran sacado mi de ley y yo estaría actualmente arrestado en una prisión federal. Probablemente a lo mejor te mandan para Guantánamo, por si me daba por decir Allah Akbar, me fastidiaban, me daban para abajo. O sea, la realidad, mi amigo y mi amiga, es que esa política de terror, esa ideología terrorista, lo que nos lleva a nosotros es a renunciar a derechos y a intimidad a cambio de una supuesta y alegada seguridad. Disque alegada seguridad. Pregúntele a los de Las Vegas, a los cientos de personas que mataron a tiros allí, que no fue un musulmán. ¿De qué sirve esto? Pues nada, cuando aparece un loco de esto, un demente, o aparece alguien, qué sé yo, con una idea de ser un asesino en masa, un asesino en serie, o lo que aparezca, de nada funcionan estos aparatos. Y yo le pregunto a usted una vez más, ¿cuándo funcionó esto, FISA, realmente para evitar los ataques de lobos solitarios en los Estados Unidos? Hello, nada. Se han arrestado personas que han estado, qué sé yo, con fulminantes y boberías. Eso sí, yo le puedo dar una lista cada del FBI larguísima de tontos útiles
que le han sembrado un pescadito y lo han usado, como cuando se hace con el que va a traficar droga, que usted manda un agente encubierto y le pone un pescadito y después usted lo arresta. Pues lo mismo han hecho con estos pseudoterroristas o terroristas potenciales. Ninguno de ellos tenía capacidad de poner una bomba ni hacer nada. Le siembran el pescadito con el agente encubierto y después los arrestan. Eso es lo que usted va a encontrar. Yo se lo garantizo. Busque, vamos, verifíquelo. Lo invito a que verifique si es o no es así. Pues claro, lo que pasa es que a la gente no le gusta que las canten como es y la gente tiene miedo de saber, terror de ver más allá, de sentirte indefenso. Uy, no, las cosas no es como yo creía. Ay, la gran protección no existe. Ay, el gran hermano me vigila. Ay, no, yo no me atrevo. Ay, no, señor, sacude lo que viene. O sea, lamentablemente, hay gente que no se atreve. Hay gente que no se atreve a retar el orden establecido. Hay gente que no se atreve a cuestionar nada de lo que está ocurriendo. Pues bien, eso pues ya usted ve. FISA sigue por ahí, esta corte seguirán arrestando, seguirán buscando información, seguirán sondeando. La Agencia Nacional de Seguridad seguirá sondeando, la CIA seguirá en sus operaciones y todos los demás que puedan estar, el DIAL también y todos los demás que hay por ahí. Recuerde que hay 18 agencias de seguridad e inteligencia que hacen ese trabajo. Usted no sabe para quién trabaja y quién es quién. Y recuerde también que la mayor parte de todas estas operaciones de inteligencia lo hacen contratistas. Estos no son patriotas norteamericanos que van ahí, que entré a la agencia porque yo quería la libertad y la bandera estrellada, bla, 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 bla. No, eso es para película, por amor a Dios, de Hollywood. Eso es para tontos útiles, eso es para mequetrefe. No. Si usted busca, se da cuenta, la cantidad de billonarios contratos que hay en todo el sistema de inteligencia norteamericano, es gente privada quien lo hace. Es gente privada. Punto. No son patriotas, por eso es que los compran. Por eso es que el enemigo, o sea, si le quiere ver usted, o los contrarios, pueden pagar para comprar servicio y comprar información. ¿Ah? Por eso es que Snowden se fue como le dio la gana. Por eso tantos otros en algún momento se han vendido al mejor postor. Y se vende información de esta manera. Toda la vida se vende información. Así que tenemos que caer y despertar a una realidad que no es la que nos dan todos los días. Pues bien, algo interesante también tiene que ver con posiciones militares estratégicas específicamente y una orden que se acaba de dar para que los misiles Trident B-5 que tienen los submarinos norteamericanos reduzcan su capacidad nuclear. Me explico. Disminuyan la carga, obviamente, de las ojivas nucleares que tengan para que se conviertan en armas tácticas. Y esto específicamente submarinos que estén estacionados hacia el Mar del Norte o cerca de las zonas, obviamente, que tienen que ver con el Báltico, en el área del Báltico. Y esto alegadamente como un detente, ¿no?, o un disuasivo para las fuerzas rusas que tienen alegadamente armas tácticas nucleares ubicadas en esta región. Es interesante ver cómo este ajedrez se está moviendo en estos momentos, porque por un lado, alegadamente, pues no nos metemos con los rusos, pero por otro lado la OTAN se mete con los rusos y por otro lado los militares en el Pentágono lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el general Mattis, por otro lado, tiene una agenda en contra de Rusia, una agenda personal. Él, que le importa un pepino angolo si Trump le gusta o no le gusta, él tiene una agenda personal, obviamente, de fortalecer, repotenciar las fuerzas norteamericanas, porque aunque China sigue siendo obviamente un gran enemigo y China quiere desplazar a Estados Unidos y se supone que se va a convertir entre China y la India en los próximos 20 o 30 años va a estar entre uno de los dos la superpotencia económica número uno del mundo, no va a ser Estados Unidos, va a ser uno de ellos dos, ya todos los economistas lo saben, ya todos los analistas políticos internacionales lo saben, ya esto está anunciado, esto no es una sorpresa de aquí que ocurra. Aunque está China ahí, todavía el Pentágono sigue pensando en Rusia. Sigue pensando en Rusia como su mayor enemigo. O sea, esa tara que viene desde la época de la Unión Soviética no se ha superado. Y es que Rusia definitivamente ha sido agresiva en el Oriente Medio, en Siria, ha sido agresiva también con sus hackers, al igual que los chinos, y ha sido agresiva la inteligencia rusa, obviamente, tratando de intervenir en las operaciones norteamericanas, inclusive en la cuestión de la política norteamericana. Así que esto no es sencillo, esto no es fácil. Vamos a una pausa, regresamos ya mismo con nuestro invitado y con otros asuntos de la mar de interesante para ponerlos a pensar más allá de lo aparente. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá a la otra realidad, tercer segmento esta noche. Mi madre, 12 de enero del año 2018. Y arrancó y acelera el año rápidamente. No es fácil. Aquí estamos todos acá compartiendo una vez más con ustedes, conmigo Andrew Álvarez, en la otra realidad. ¡Wow! Muchas cosas que hablar. Bueno, tengo un compañero, un amigo que va a estar conmigo ahora en adelante el resto del programa. Vamos a estar platicando de asuntos interesantes. Pero antes de eso hay que mencionar un par de cosas. Primeramente, ustedes saben que el presidente Trump pues,
se convirtió en el hazmerreír. O sea, yo me acuerdo de George W. Bush. Yo siempre creía que George W. Bush era el presidente más payaso, más tonto, más bruto, más imbécil que tenía los Estados Unidos. Usted sabe que había miles de videos de George W. Bush diciendo cosas. No estoy hablando de George W. H. Bush, que es papá Bush. Es un tipo inteligente y peligroso, sino su hijo. Su hijo simple y llanamente, pues el expresidente Bush, pues era un tipo que nada, tenía problemas el muchacho. Bueno, el presidente actual no es igual de bruto ni igual de torpe. El presidente actual es otra cosa. O sea, es un tipo diferente, es excéntrico, egocéntrico, es un tipo raro. Bueno, la realidad es que se cree que se la sabe toda cuando es ignorante en muchísimas cosas. Lo primero fue cuando estuvo recientemente allá en Noruega. Acuérdense que él quiere migrantes noruegos. Eso fue lo que dijo él. Alegadamente, sus palabras como que no quiere haitianos, no quiere africanos, quiere noruegos. O sea, los quiere nórdicos, ¿no? Los quiere de allá. Bueno, quiere medio vikingo. La cuestión es la siguiente. Pues se reúne, ¿no?, con la ministra, ¿no?, la primer ministra de Noruega, y le dice, le hemos dado aviones F-52 a Noruega. O sea, se ha entregado aviones F-52. Aviones que no existen. Él no sabe lo que es, qué sé yo, un F-22 Raptor, no sabe lo que es el F-35, no sabe lo que es un F-16. Bueno, ni los viejos Tomcat F-14, pero él no sabe el hombre, no tiene una perra idea de nada. Así que una vez más abrió la boca y metió las patas. Él mismo se entierra, no hay que hacer chistes con él los hace. Así que en eso poco a poco se acerca a George W. Bush en decir tonterías al aire. Pero bueno, dejémoslo por ahí, muchachos. Por otro lado, algo que sí es importante, obviamente, es la pérdida del satélite Suma. Ustedes saben que hablamos aquí hace varias semanas del satélite Suma. Este es un satélite norteamericano, alegadamente de inteligencia, y que fue disparado, ¿no?, un cohete de estos Falcon, de SpaceX, de la compañía esta SpaceX, y que alegadamente, pues, falló. Están echando la culpa a otra compañía, de las que estuvo en el trabajo obviamente, de diseño, y aparentemente, pues, no funcionó. Por otro lado, no es el único. También hubo un fallo con un cohete Delta 9, que iba a llevar otro satélite de inteligencia norteamericano. Así que es raro, ¿no? En una semana que fallen 2 lanzamientos de satélites de espionaje o satélites de alta tecnología militar, lo que sea, porque alegadamente era top secret. Así que han fallado 2, uno detrás del otro. Algo no está funcionando bien. ¿Sabe usted que hay sabotaje cibernético, verdad? Tal como hay espionaje cibernético, tal como hay virus cibernético, tal como, por ejemplo, saboteaban a los iraníes, los israelitas y los norteamericanos, la CIA, ¿no?, con Stunex. ¿Se acuerda de Stunex? Que era aquel virus que enviaron hacia las centrales nucleares de Irán para afectar, ¿no?, por ejemplo, los sistemas que ellos tenían para enriquecer el uranio. ¿Se acuerda de eso? Bueno, pues bien, de esa misma manera, hay muchas formas en que usted puede sabotear, por ejemplo, la fabricación de automóviles. Usted puede entrar en los sistemas, obviamente, de diseño. Usted puede entrar en los sistemas de ensamblaje y usted puede fastidiar líneas completas de automóviles. ¿Usted cree, y esto se lo voy a tirar para que usted se ponga al día en algo, simplemente para alimentar un poco la malicia, ¿usted cree que cuando se recogen a veces 100.000 automóviles para revisar algo, es que alguien se equivocó con un dedito? No siempre. En ocasiones hay sabotaje. ¿Usted se acuerda cuando antes decían que un Toyota nunca se dañaba? Y aquella compañía del Toyota que no te deja a pie, que el Toyota, y de momento empezaron a fastidiarse todos los Toyotas. ¿No se acuerda de eso? Usted tiene que estar al día de las cosas que pasan en el mundo para que pueda enlazar todo esto. Pues bien, eso es sabotaje industrial. Y ocurre, claro que ocurre sabotaje industrial. Esas son conspiraciones de la vida real. Hay muchísimas. Hay gente que cree que el mundo es de rosa, que esto es maravilloso, que aquí nadie atenta contra nadie, que no hay, qué sé yo, conspiraciones de ninguna clase. Pues esa gente que vive en un mundo de bobería, esos no saben dónde están parados. Esos un día le quitan los calzoncillos sin quitarle el pantalón. Esos tienen problemas. Pues bien, el satélite Suma, pues mire, ya usted sabe. Habrá que ver entonces a quién le van a tachar la culpa o a quién van a señalar. Esas son cuestiones de las que está pasando. Y mientras eso ocurre, otra noticia que quiero dar, antes de estar con mi compañero esta noche acá, tiene que ver con Corea del Norte. Corea del Norte obviamente está excavando en las zonas de pruebas nucleares, está preparando, ¿no?, una nueva zona para alegadamente probar armas nucleares. Va a seguir las pruebas de nuevos armamentos de forma subterránea. Por otro lado, usted sabe la noticia esa bobita, tonta, de que Corea del Norte quiere entrar en las Olimpiadas, en Corea del Sur, en las Olimpiadas de invierno y bla, bla, que si la diplomacia, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es un duérmete nene. Eso es meramente un duérmete nene. Eso es por arribita. La realidad es la siguiente. Corea del Norte está buscando cómo entrar en la economía de alguna forma u otra, porque las sanciones económicas que se han tomado en los últimos meses contra ella, desde hace par de años para acá,
ha ido restando cualquier tipo de entrada económica y han debilitado muchísimo al régimen de Corea del Norte. Algunos dicen que Kim Jong-un no está desesperado, pero esto es lo que hay. Quiero que ustedes sepan que esto es parte de lo que hay y obviamente la información de inteligencia que se recoge sobre Corea del Norte. Primero, obviamente el invierno está crudo. La gente se está muriendo de hambre. Los campos de concentración tienen cientos de miles de personas. Usted sabe que a usted cuando lo arrestan en Corea del Norte por haber dicho una tontería de Kim Jong-un, por decirle ñoño, gordo, lo que usted quiera, lo que usted le caiga, le dio la gana de decir, lo que usted le diría a cualquier político boricua, que se lo merecen, pero bueno, lo que usted quisiera decir allí, a usted inmediatamente no solamente lo arrestan y lo meten en un campo de concentración, sino 3 generaciones de su familia van para la cárcel también. 3 generaciones de su familia va para un campo de concentración. Así es la cosa allá. Allá no comen cativía, como dicen los cubanos, por no decir la palabra con la M. Lamentablemente ese es el régimen militar, porque no es un régimen comunista, es una dictadura lo que existe en Corea del Norte. Ok, pero aparte de eso, Corea del Norte obviamente ha perdido en los últimos meses el 35% de todas sus exportaciones. Se ha disminuido. Y el 30%, claro, de las exportaciones con China, que es su mayor digamos, su mayor aliado económico. O sea, que había una debacle y el 95% de los combustibles, esto lo explicamos anteriormente. O sea, que había un bloqueo completo. Y esto no ha funcionado porque Corea del Norte sigue preparándose para más pruebas nucleares y más ensayos de misiles balísticos. Así que esto no lo ha parado. ¿Qué está haciendo Corea del Norte? Pues bien, lo que la gente pues parece que ahora empiezan a descubrir. Corea del Norte decidió meterse con los bitcoins. Corea del Norte decidió meterse con las monedas digitales, las criptomonedas. Y por ahí sacar dinero a inversiones. ¿Y qué ha hecho Corea del Sur? Se dio cuenta de esto y Corea del Sur acaba de que donde el Bitcoin se puede utilizar para negocios en Corea del Sur ahora va a bloquear todas las transacciones económicas con Bitcoin. Y eso ha hecho que el Bitcoin baje un 5% su valor. Y por ahí va a seguir bajando. Bueno, y según Buffett, ¿no? el tercer hombre más rico del mundo, alegadamente toda esta burbuja va a reventar y nos va a pasar como los dinares alegadamente con los bitcoins. Bueno, pero bueno, allá los millonarios y los grandes emporios bancarios que se quejan porque no pueden tener control sobre las criptomonedas. Vayamos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, hay otras cosas que quiero hablar esta noche, pero no quiero dejar a mi compañero acá sin platicar conmigo de tantos temas interesantes. Hay muchas cosas más, hay cosas que hablar de Yemen, hay cosas que hablar de Arabia Saudí, hay tantas cosas más. Mauro, vente acá, hermano, muévete para acá. Te mandó para allá. Los controles me enviaron chicos, pues voy a ver cómo yo puedo meter el Facebook Live para que de alguna forma pueda salir, aunque sea de reojo. Bouncer me envió para acá. Ay, Bouncer. Bueno, cambió la posición. Bueno, vamos a ver si así podemos, vamos a ver. Ven a Mauro allá. Maurice Cohen, profesor Maurice Cohen, amigo nuestro mucho tiempo, criminólogo, detective privado también, profesor universitario y tantas otras cosas más, buen amigo, colaborador, etcétera. Maurice, bienvenido acá a La Otra Realidad una vez más, primera vez en este año que estás conmigo acá. Pues muy buenas noches, Andrew. Saludos a tu radio escucha. Me habían invitado ya hace un par de semanas, sí, no pude venir, pero sí, tenía mucho interés, ya obviamente tenía compromisos familiares, etcétera, pero aquí estamos, así que gracias por la invitación. Sí, que te fuiste a tomar pitorro, pero así es la vida, tiene tu momento. Oye, Maurice, hemos estado hablando de muchas cosas, tú y yo hemos dedicado mucho tiempo, aquí cada vez que viene tocamos también el tema del terrorismo, porque es uno de las áreas que tú trabajas. Y aquí también pues hemos hablado muchas veces de la situación de Israel, la situación por ejemplo de Jerusalén, la decisión de Trump y por lo menos 9 o 10 países más que han decidido sí aceptar a Jerusalén como la capital oficial del Estado israelita y que esto pues ha traído pues complejidad, ¿no? en la situación que hay en el Oriente Medio, donde tantos otros países pues se resisten, ¿no? Inclusive las Naciones Unidas a aceptar a Israel, a Jerusalén como la capital de Israel y el lugar donde poner sus embajadas. Y esto, pues, mucha gente pues cree que esto está incubando una situación grave, ¿no? Que explotará en cualquier momento. Esto de Jerusalén, que queda para la parte de Cisjordania, ¿no? En Israel, también viene combinado con alrededor de unas 1.112 residencias que se han construido para meter colonos israelitas ilegalmente en Cisjordania. Me explico para que usted me entienda. Por un lado, Israel dice que tiene autonomía el supuesto o alegado Estado no palestino que hay allí, o los grupos palestinos que hayan, los partidos palestinos, el que sea. Y por otro lado, mientras esas tierras supuestamente están bajo control de los palestinos, pues los colonos israelitas las siguen invadiendo y siguen tomando preferencia sobre el lugar.
Y esto pues definitivamente lo que crea nuevamente es la incomodidad, el roce que hay entre ambos grupos y la lucha que existe allí, es una lucha étnica, una lucha política, una lucha religiosa, son muchas cosas. Tú y yo hemos hablado obviamente de Hamas, hemos hablado de Hezbollah, hemos hablado de esa situación del Oriente Medio, de Siria, etcétera. O sea, esto es el cuento, la guerra de nunca acabar. Pues yo creo, no, vamos a compartir un poco de eso. Quiero tu opinión sobre esta situación de la seguridad en esa región del mundo y a nivel internacional, desde el punto de vista tuyo. Mira, yo creo que hay varios, yo no me inclino ni a favor ni en contra por ahora, en cuestión de la embajada americana en Jerusalén, porque ya desde hace mucho tiempo hemos visto estas relaciones deterioradas de Estados Unidos con Rusia desde el mismo Obama. Hemos visto que ahora viene Trump, tenemos a México muy cerca, entonces Trump le da con lo de la pared y entonces visita a México y allí mismo da un discurso y dice, pero el muro lo van a tener que pagar ustedes. Ay, mi madre. Entonces, lo vemos a él dando un discurso de hombre de Estado por lo de Corea del Norte, pero los chinos le dicen, si te metes allí es error y yo no te voy a apoyar, te ocupas de levantarlo tú. Entonces le está sacando en cara, no, pero ustedes hacen comercio allí, deberían ser ustedes. Y yo creo que Trump básicamente lo que hizo pues afinarse a su mejor aliado, ya o casi único aliado, Israel, y dijo, pues mira, un premio, vamos a apoyarte en eso para no quedarse básicamente solo, porque también se fue del grupo de países que estaba en lo del cambio climático. Así es. Así que yo creo que antes de quedarse solo decidió hacer algo por Israel en caso de... Fíjate, y Obama tuvo problemas con Israel también, hubo problemas con Netanyahu, ¿verdad? Kerry tuvo problemas con Netanyahu porque alegadamente estaban apoyando más a los palestinos. Y acá nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Eso como que suena algo distante. Aquí hay gente que están con el mainstream, ¿no? Y que piensa pues que todo lo israelita es bueno, todo lo palestino es malo, y yo creo que no, es equivocada la visión. Tenemos que ver a los seres humanos y tenemos que ver obviamente la realidad existencial de cada uno de estos lugares del mundo. Y no es bueno opinar de algo si uno pues no ha tenido tal vez la información o ha tenido la oportunidad de visitar estos lugares y convivir o intercambiar con personas de esas regiones. Pero yo quiero a compartir algo contigo que yo creo que es importante. Aquí en Puerto Rico tenemos una gran comunidad árabe. Correcto, sí. Y aquí hay muchos palestinos, los vemos en los garajes, en farmacias. Bueno, tú conoces mucho de ellos. Hemos trabajado con ellos. Sí, los conocemos, ¿no? A nivel profesional, claro que sí. Y hemos visto todo eso. Y hay muchas cosas más que ahora pues no viene al caso que las discutamos aquí, que serían interesantes, pero bueno, están por ahí pululeando todavía. Lo interesante acá es que obviamente Israel siempre ha sido, obviamente, la discordia que ha tenido Estados Unidos con el mundo árabe ha sido Israel. Obviamente apoyar a Israel. Tiene que apoyar a Israel pues, primeramente por los intereses que hay mutuos de ambos países. Sí, intereses mutuos, definitivamente. Claro que sí. La primera democracia del Oriente Medio fue Israel y es la realidad. O sea, pero es también es una democracia como la de los antiguos griegos, o sea, donde no todo el mundo participa porque los palestinos no están dentro de esa democracia. Esas fronteras son bien militarizadas. Sí, claro. Y si un palestino va a la playa, está bajo mira, bajo la mira de un rifle, de un galil, porque se prohíbe que vayan a ciertos sectores, que vayan a la playa. Correcto, o sea, y las tablillas están identificadas. Exactamente. Tienen un límite de personas que pueden viajar. 2 personas por auto. Sí, hay unos controles, como tú dices, la democracia es ajustada. Ajustada a unas circunstancias, ¿verdad?, históricas y al conflicto que hay en ese Oriente Medio. Pero fíjate, uno ve todo ese panorama de Siria, por ejemplo, por un lado, a Hezbollah en Beirut y metido en Siria, ves a los kurdos. Alegadamente ahora el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que los Estados Unidos lo que tienen es un plan de formar un país, una nación kurda al norte de Siria, que no lo van a hacer alegadamente en Irán por el momento, pero que lo quieren hacer en Siria. Por ende ha estado moviendo sus tropas hacia la frontera de Siria. Ya de hecho hay tropas dentro de Siria turca, porque está moviendo sus tropas, porque como se dé el primer paso para independizar una zona o hacer una zona autónoma allí, obviamente, de kurdos, como era el Kurdistán, por ejemplo, allá en Irán, en Irak, pues van a intervenir militarmente. O sea que estaremos casi en ciernes, una intervención militar, tal como pasa, por ejemplo, en la Franja de Gaza con los israelitas, pues pasaría entonces con los kurdos y los turcos. O sea, tenemos una parte del mundo. Y acuérdate también en Siria hay una base militar rusa de dos bases militares. Muchísimo tiempo, bien montada. Base naval. Que yo diría que en cierto punto esa cuestión de Rusia cuando tuvieron su cuestión civil hace poco, para mí que fue básicamente por acceso al mar y poder llegar allí de manera más directa que otra cosa, con Ucrania, me refiero. Claro.
Porque ¿verdad? Yo sé que se mueve economía por allí, etcétera, pero mi opinión personal, ¿verdad? Uno haciendo un estudio histórico, que hay siempre estos países que hicieron guerras grandes, básicamente era buscando acceso al mar. Sí. Y tú te miras cuando tú pasas Ucrania, ese pequeño mar negro. Cogieron el Crimea. Por ahí correcto, por ahí puedes llegar a Francia, o sea, zonas de mucho comercio. Tienes a Turquía, que pasas por Turquía para entonces llegar allá, bajar hasta el Mediterráneo. Correcto. Si ellos han cogido, tienen el Crimea acá, era una antigua base de submarinos rusos también, y de armas nucleares, antes cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. Entonces, tienes ahora en el mar, en el Mediterráneo, en las costas sirias, tienes entonces una base naval y tienes una base y otra base adicional militar también aérea. O sea, los rusos se han pertrechado en aquel lugar. Y lo interesante aquí es que las tropas, por ejemplo, los grupos de las tropas de Hezbollah entrenan con las tropas rusas y tienen acceso a las bases militares rusas. O sea, que es bien difícil, por ejemplo, para Israel o la aviación israelita poder tener una misión, por ejemplo, quirúrgica contra Hezbollah, si es que entrar nuevamente en guerra, ¿verdad?, con Beirut y entrar nuevamente al combate directo con lo que era una milicia, que ahora es un ejército, pues Hezbollah actualmente es un ejército. Pues mira, eso que voy a aprovechar la palabra que dijiste, expansión, se está dando en muchos niveles y de muchos países. Digo muchos niveles porque acabas de mencionar esa, pero actualmente hay muchos países también preocupados por China, porque China está experimentando con drones debajo del agua. Así es. Y ellos dicen que esos son sus límites y las leguas marinas, pero entonces otros dicen que no, que esos ya son aguas internacionales. Aguas internacionales, etcétera. Y el problema también que tiene es que sí, ellos están experimentando con sus drones, ellos dicen que es cuestión ambiental y debajo del agua, pero cuando sacas el drone tiene la forma de un proyectil. Lo que pasa es que no está armado. Entonces, obviamente, para la comunidad internacional es preocupante. Pero por el otro lado tienes Estados Unidos con aquellos barcos que habíamos mencionado ya hace como un año nuevo del Coast Guard, que inclusive hay uno por aquí, por el Caribe. Tienen 100 y pico de oficiales, pueden aterrizar un helicóptero adentro, están fuertemente armados. Ya esos barcos también se dice que tienen personal de seguridad interna de los Estados Unidos. En Canadá, en Alemania hay personal de aduana de Estados Unidos registrando personas en los aeropuertos, en los trenes. Les están dando autorización para arrestarlos si tienen que detenerlo, entrevistarlo. Y en África, estamos hablando que hay como por lo menos 7,000 agentes esparcidos por países de Europa haciendo trabajo de aduana por allá. Wow, que es una expansión para los Estados Unidos. Bastante. Y lo último es que se está negociando para que la guerra en Afganistán sea privatizada. Sí, señor. Mandamos los mercenarios que hace tiempo, llevamos años mencionando. Los contratistas. Los vamos a enviar para allá, que ellos entrenen un personal allí y que se encargue de esa guerra. Sí, hay guerras que, bueno, antes le llamaban guerra de bajo impacto, pero la realidad es que la guerra de Afganistán ha costado demasiada vida y demasiados billones de dólares, ¿no? Como costó Irak, etcétera. Y obviamente la solución que se tiene, tal como pasa con el campo de la inteligencia, es utilizar a estas personas. Recuerda que muchos de estos mercenarios pues fueron entrenados por las mismas fuerzas norteamericanas, las Fuerzas Armadas, los infantes de marina, los Rangers, otros han pertenecido a ejércitos europeos, etcétera. Yo me acuerdo en la época de los años 60 y 70, cuando la mayoría de los mercenarios venían de Sudáfrica y venían de otras regiones del mundo, o eran algunos eran inclusive de la Legión extranjera francesa, etcétera. Ya no, tú tienes ahora que los regulares pues se han convertido obviamente en un negocio donde ganas, 10, 20 veces más que como soldado regular. Definitivamente. Es una cosa increíble. Y por ejemplo, lo que ha pasado en Rusia, que es parte de todo este esquema de privatización por un lado, y obviamente de criminal también, porque la mafia se mete en esto. Por ejemplo, muchos de esos Spetsnaz se van a trabajar con la mafia rusa. O sea, la mafia rusa recluta a los Spetsnaz. Es donde sus habilidades sean consideradas. Se los llevan. Son contratistas independientes. Exactamente. Para un lado o para el otro. Bueno, y aquí en Puerto Rico, y ese es uno de los tópicos que tú has desarrollado, ¿no? Del expertise que tú tienes. Aquí en Puerto Rico, la gente a veces cree que eso es hablar de cosas que están a 100 años luz de nosotros. Y no se dan cuenta que en Puerto Rico muchísimas veces esos contratistas han estado entrenando en Puerto Rico, han estado reclutando gente en Puerto Rico y han tenido operaciones en Puerto Rico. De un poquitito de eso para que la gente caiga en tiempo. Pues mira, sí lo hemos hablado, pero recientemente la gente aquí no se dio cuenta, ¿verdad? Durante el huracán por la cuestión de primero el blackout de varios días, luego las comunicaciones limitadas. Pero si hubiesen visto la prensa de los Estados Unidos,
allá habían artículos que decían mercenarios siendo reclutados para trabajar en Puerto Rico. Había muchos de ellos ya aquí en las montañas en su trabajo voluntario, acompañando los cargamentos de comida, de agua, etcétera. Y algunos de ellos, ¿verdad? Como toda interacción social, pues sí, ponían videos live en Facebook, etcétera. Cuando tú ibas y buscabas al muchacho, su profile, te decía, experto en asalto en jungla, trabajó en Panamá, US Army, experto en no sé qué otra cosa de operaciones Urban Combat, etcétera. Estaban todos básicamente desempleados, pero trabajando aquí bajo contrato. Vamos a darte otra nota a eso, mi amigo, para que usted vea cómo esto es más allá de lo aparente. Esto no es la bobería que usted escucha en la radio todos los días. Esto es gente con la cacofonía de la, como digo yo, de la política chiquita de Puerto Rico y de la política de encargo pagada en la radio. Oiga, mi amigo y mi amiga, esto es bien interesante. Cuando usted veía a la gente, como dice Mauricio, por ejemplo, la Cruz Roja, los voluntarios de la Cruz Roja que vinieron a Puerto Rico, ¿usted sabe la cantidad de militares activos que estaban allí? Correcto. Y de exmilitares. Aquí vino una unidad completa que llegó al aeropuerto Luis Muñoz Marín, que yo tuve la oportunidad de ver. Y de esa unidad completa, el 65% eran militares activos. Y otro por ciento, lo que quedaba, eran militares que ya estaban inactivos y que vinieron aquí a operaciones de ayuda de la Cruz Roja. Todos ellos. Y no era militar cualquiera, no era un soldado de la, qué sé yo, un guardia nacional, qué sé yo, una reserva. No. Altamente entrenados. Eran tipos entrenados para operaciones especiales y todos ahí. Y como decía yo, a mí me estaba curioso y hubo gente que hasta se molestó porque uno hizo el comentario, pero bueno, es bueno que el durmiente despierte y que vea más allá lo aparente, que se salga la bobería. Óyeme, por ejemplo, decía yo, ¿qué tenía que estar haciendo el FBI, la DEA, Homeland Security, mandando a sus agentes para que repartieran comida, para ayudar a las comunidades? Digo, aquí en Puerto Rico estaba FEMA, y está FEMA todavía, tenía usted miles de voluntarios, tenía la Cruz Roja con un montón de militares y un montón más de gente. Correcto. Pero usted tiene que ver más allá de lo aparente. Hay lo que se llama trabajo de inteligencia, recopilación de datos en el field, es decir, en el terreno. En Puerto Rico hay un sinnúmero de cosas que se están investigando hace años que el público, ¿no?, que los civiles no saben. Aquí obviamente desde la llegada de inmigrantes ilegales a Puerto Rico, del Oriente Medio, como de otras regiones del mundo, de Asia, que han llegado a Puerto Rico y que algunos los han tenido prácticamente guardados, por no decir otra palabra, o refugiados en ciertas zonas del centro de la isla de Puerto Rico. Y hace tiempo que estaban tratando de localizar a mucha de esta gente. Porque se nos considera un trampolín para los Estados Claro, Unidos. y aquí hay una área, hay una zona. Más lo digo ahí porque yo voy a calzón quitado, olvídese, aprenda algo y aunque me coja rico. Usted puede ir allá a Santurce, allí por la avenida Borinquen, allí hay un lugar donde se especializan en falsificación de pasaportes, de ID, de todo. Son mejores que el que le da el Departamento de Estado norteamericano. Así que usted consigue uno mejor allí todavía. Pues, bueno. De hecho, hace muchos años, un niño que fue arrestado por falsificar billetes, Sí. etcétera, fue en República Dominicana. Sí. Falsificaba billetes y los hacía exacto. Y lo descubrieron porque una vez hizo uno con la foto de su tío. Bueno, se tiró al Entonces, medio. cuando salió el billete, Le pues dio el le nene. conocieron al tío y por ahí. Ahí le salió lo del nene. Pero aquí, obviamente, aquí llega gente del Oriente Medio, que obviamente entran ilegalmente a Puerto Rico, como entran las drogas, como entran las armas, como entra tantísima gente. Y aquí, obviamente, desde la migra, Border Patrol y tantísimas otras gente más, Coast Guard, Marine Branch, todos tratan de localizar a esta gente. Pues bueno, un trabajo de inteligencia, usted manda a los agentes, y mandó muchísima gente, la gente no sabía ni que eran agentes federales, y entraron en muchas partes de la isla de Puerto Rico, y obviamente vieron, observaron, tomaron nota. No era meramente ayudar a la gente, bendito. Mire que en Puerto Rico el gobierno federal ha arrastrado los pies para ayudar realmente a las comunidades. Por no hablar obviamente del desastre de energía eléctrica y tantas cosas más que me dan un dolor en el alma y un coraje que a veces pues ni quisiera tener que hablar de ese tema aquí porque no quiero desviarme del tema con eso y no quisiera usar palabras soeces para dirigirme. Pero fue una apertura definitivamente para que otras agencias y otros intereses entraran a la isla y a sectores específicos. Uh-huh. Definitivamente. Yo llegué a ver los camiones porque por el negocio mío, pues obviamente hicimos varios subcontratos, pero sí vimos los camiones y se bajaban gente del FBI con su caja de agua y alimentos, etcétera. Sí, y por ahí te bajaba un muchacho de Estados Unidos y tú te das cuenta que tenía más cara militar que otra cosa. Miraron un t-shirt de veteran esto y lo otro. Digo, se dio ayuda, Sí, claro. pero lo interesante aquí es, y aquí viene la pregunta
Y se ocuparon también territorios y se ocupó energía. Lo que pasa es que aquí hubo un blackout y límite de comunicaciones, pero en los momentos negros se ocuparon zonas, se ocupó cargamento, energía, el diésel le llegó unos días que estuvo fuertemente armado y aquí no hay diésel y punto. Y déjame decirte, usted se pregunta, caramba, fueron a ayudar, todo el mundo, ok, sí, obviamente hubo ayuda y hubo gente, como he dicho, el factor que ayudó, el factor siempre está, pero encubierto en esto. Y le voy a dar un ejemplo histórico, es bueno que usted sepa, para que conozca esto. Por ejemplo, los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz, la CIA, los cuerpos de paz que son de la época de John F. Kennedy, la usaba la CIA para infiltrar a agentes en países del tercer mundo, dizque con el papel de ayuda. Y esto se sabe, hay una amplia información sobre esto. Vaya a la biblioteca del Congreso y va a darse cuenta de la cantidad de material que hay desclasificado sobre la CIA y los cuerpos de paz. Yo lo leí, me cansé de leer sobre eso. Y déjeme explicarle un poquitito más. Y habían otros más. Habían otras organizaciones que usted daba, había muchísima gente en Puerto Rico que daba dinero para UNICEF, por ejemplo, y otras más. UNICEF la utilizaba la CIA también, eran cubiertas, eran pantallas para operaciones, y de la misma se hace aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, toda esa gente que entró, te vas a dar cuenta que hay lugares en Puerto Rico donde nadie nunca llegó. De hecho, ahora mismo hay lugares donde todavía no ha llegado ninguna ayuda federal, ni FEMA. Hay lugares en Puerto Rico, comunidades y sitios que supuestamente están aislados, que no llega nadie allí. Y no ha llegado a estas alturas. Óyeme, llevamos ¿cuánto? 4 meses ya después del huracán. Y hay gente que todavía no ha recibido ningún tipo de ayuda directamente. Y no es exageración, es la verdad. Pero para eso allí no fue nadie. ¿Por qué? Porque se concentraron en unas zonas donde sí les interesaba. Fíjate cuántas veces no fueron a La Perla. La Perla. 100 veces. Santur se le dieron bien duro. 100 veces. Por no exagerar, 100 veces. O puedes ir a otras comunidades. Por ejemplo, Barrio de Cuba, allá. 100 veces también. Te das cuenta que son zonas que son conocidas por trasiego de droga y por otras operaciones más que se dan, obviamente, del crimen organizado. Y te vas a dar cuenta cómo se intensificó la actividad allí específicamente. Bueno, eso se llama recoger información sobre el terreno. Pero bueno, no les voy a dañar la cabeza. Vamos con otras cosas más que es importante aquí. Óyeme, esta situación, por ejemplo, del Estado Islámico, la derrota del Estado Islámico en Siria, porque ya obviamente no hay operaciones militares grandes del Estado Islámico en Siria. Yo había dicho cuando surgió el Estado Islámico que el Estado Islámico había sido creado para ser bombardeado. Y es la realidad, se creó y fue bombardeado de todas clases. Pero ¿cómo ha cambiado la estrategia del Estado Islámico? Y ahora pues obviamente se acerca un poco más a la estrategia de Al-Qaeda. La diferencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, a veces es muy difícil, tú sabes, podernos diferenciar el por qué unos hacen una cosa o otros hacen otra. Pero yo te preguntaría a ti lo siguiente, Mauricio. En los últimos años, después del golpe del 9/11, después del barco aquel, el Cole, ¿se acuerda? Allá en Yemen, después de las embajadas en Tanzania, en África, en los 90, ¿no? Osama Bin Laden y toda esta cuestión. Pero después del 9/11 en adelante, son muy pocos realmente los atentados grandes de Al-Qaeda y los lobos solitarios identificados con Al-Qaeda. O sea, el papel primordial lo tiene ahora el Estado Islámico. Y sí, claro, porque el Al-Qaeda, honestamente, como hemos dicho, nunca, ¿verdad? Hay mucha publicidad en cuanto a eso. Siempre fueron un grupo, lo que se considera desorganizado, ¿verdad? Estaban bien ocultos, no tenían esa cantidad de personal, aunque sí, de una manera u otra movían dinero, no habían podido infiltrar la gente que les hacía falta en Estados Unidos, etcétera, para, entre comillas, hacer su ataque. Pero mientras se combatía el Al-Qaeda y se hizo aquella guerra, entre comillas, de libertad duradera, un mes después del ataque, etcétera, el grupo ISIS iba ganando terreno y terreno. ISIS llegó a entrar en la economía del petróleo, tú lo sabes, sí, adquirió mucho terreno, mucho efectivo, dineros, valores, etcétera. Y yo te diría que la diferencia básicamente es la cuestión económica, o sea, el poder económico que ISIS le permitieron llegar a capturar, versus el Al-Qaeda, que estaba más limitado. Allá el Mullah Omar los tuvo que albergar un tiempo. Sí, refugio. Por París que entre el talibán en la cosa, porque el talibán es el que básicamente fue el refugio de Al-Qaeda, etcétera. Así que básicamente la diferencia es cuestión de poder adquisitivo. Definitivamente ISIS tuvo mucho más poder adquisitivo. Allá en Siria hay un lío, porque muchos de los ataques dicen que son los ISIS. Otros dicen que es otro grupo terrorista interno que hay allí. Entonces, al-Bashar, el presidente, dice que no es él. Y los civiles dicen, no somos nosotros tampoco, es rebeldía. Y por ahí se fue el ataque de gas aquel. Sí,
ataque químico, todo el mundo se echa la culpa, no yo, tú, aquel, el otro. Bueno, Exacto. ahí hay por lo menos había más de 100 grupos peleando uno contra otro. Estaba Al-Nusra, que era Al-Qaeda allí, que luego Al-Nusra se separó de Al-Qaeda y dijo, ya no somos Al-Qaeda en Siria. O sea, como te he dicho, Al-Qaeda obviamente decayó muchísimo, aunque ahora anda por ahí el hijo de Osama Bin Laden, bueno, uno de sus muchos hijos, tratando de recuperar lo del padre, mi madre. Bueno, vamos a una pausa, me hace señal de rigor acá el bouncer, y regresamos acá con mi invitado, el profesor Maurice Cohen, y lo que queda de mí, Andrew Álvarez, en un momento. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pega de Puerto Rico. Vamos por ahí, agua. Y bien, mis amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro último segmento de esta noche, acá con mi invitado, Maurice Cohen, quien está compartiendo conmigo aquí. De hecho, Cohen es un apellido judío, así que Maurice tiene algo de israelita por algún lado, no se puede esconder, así es la vida. Bueno, mientras hablamos de todo esto, estamos hablando de la cuestión de Al-Qaeda también, Estado Islámico, y un tema que ha sido recurrente en los últimos años por la cuestión del terrorismo en Europa, en Estados Unidos. Hay que recordar que hay terrorismo en muchas partes del mundo, hay narcoterrorismo también, por ejemplo, tanto Colombia como por ejemplo México han vivido el narcoterrorismo continuamente, los carteles de la droga allá. Y Brasil. Y el Brasil no, el Brasil es otra historia, Brasil es una historia que nos olvidamos de ella, y Brasil siempre ha tenido una alta violencia, vaya a las favelas y ve a ver qué es lo que hay. Oye, dime. ¿Me permite enviar un saludito? Perdona que te interrumpa. Sí, Nos está dale. escuchando y viendo nuestro doble campeón mundial, Juanma López, me acaba de escribir aquí, Juanma, que está en seguro, sintonía seguro. con nosotros. Saludos, Juanma, buen amigo. Está Juanma entrenando también. duro, él entrena a Maurice también, a mi hijo. Está bien. Así que esperamos verlo pronto en el ring, de verdad que sí. Eso está muy Y bueno, está seguro que fajado. sí. Espero que sí, que tenga definitivamente una victoria más para Puerto Rico y que sigas con tu carrera. Siempre hay más allá del horizonte. Buen digo yo. muchacho, buen entrenador. Sí, no, lo conocemos de tiempo, Juanma. Bueno, aquí es importante también hablar lo siguiente. Hace un ratito, cuando hablamos de la embajada allá en Jerusalén de los Estados Unidos, también es algo que es interesante, que se supone que el próximo mes de febrero el presidente Trump viaje a Gran Bretaña, ¿no? A Londres, la capital de Inglaterra, y ha suspendido el viaje porque no le gustó la nueva embajada que los Estados Unidos va a tener en Londres. Me explico. No le gusta donde está la embajada. Y como no le gusta donde está la embajada, él no va a ir a la inauguración de la embajada y no le da la gana. O sea, aquí tenemos un hombre que de hombre de Estado no tiene nada. Yo criticaba a Obama. Aquí que escuche este programa, los que son más nuevos, pues tal vez no lo sabían porque no estuvieron cuando estaba Obama. Pero aquí a Obama yo le di como a panderete culto. Y a Bush, como usted sabe, olvídese, lo pateamos el piso. Y por ahí para abajo a todo el que aparezca, porque definitivamente, y a Clinton ni pregunte. Bueno, la realidad es que cada uno de ellos representa el imperialismo a nivel mundial, ¿no? La Roma del siglo XXI, tal como Putin representa el imperialismo, ya como Xi Jinping representa el imperialismo y la expansión, obviamente, territorial que quiere China, tomando el mar meridional y obviamente reclamando, obviamente, bueno, históricamente la isla Formosa es de ellos, que es Taiwán, pero bueno, reclamando un sinnúmero de cosas más. Así que tenemos gente en el mundo, potencias militares y económicas que quieren imponerse, quieren prevalecer de alguna forma, de la manera que sea, sobre los demás. Y los pequeños países, los países que no tienen los recursos adecuados, pues lamentablemente están destinados a que dentro del control que tengan estas potencias económicas y militares, sean las europeas, las asiáticas o las de Norteamérica, las de nuestro hemisferio, pues se vean sometidos obviamente a la explotación económica y a los regímenes que les quieran imponer, porque les imponen los gobiernos. Todo esto es parte de lo que hay. Muchas de estas cosas crean terrorismo, ¿sí? Crean levantamientos civiles. Pero también a veces existe el terrorismo de Estado y existe organizaciones, como hemos hablado aquí, por ejemplo, Mauricio que mencionó obviamente ahora de la cuestión de Afganistán y los mercenarios en Afganistán, pues existen también obviamente planes donde se explotan y se revientan, ¿no? Situaciones internas entre grupos étnicos, como pasó con los Tutsi, como pasó con los Hutus y otras cosas más, en Ruanda y tantas otras partes del mundo, donde tú pagas, donde tú inviertes para que un grupo obviamente lleve a cabo el genocidio. Lo que está pasando en Yemen. En Yemen realmente es una guerra entre Irán y Arabia Saudita. Están los dos peleando. ¿Hay otros que los representan en esa guerra? Sí. Inclusive, en estos días, Yemen disparó contra Arabia Saudita, contra una base de helicóptero en Arabia Saudita, y los sistemas antimisiles que tienen los saudíes, pues obviamente interceptaron los proyectiles que dispararon en estos días, hace par de días atrás, Yemen contra Arabia Saudí. Y así tenemos en esa región del mundo una bomba de tiempo que en algún momento va a reventar, y va a reventar de verdad. Esta cuestión, por ejemplo, tanto de Oriente Medio como Corea del Norte, que es otro tema también recurrente, Maurice, el hablar sobre, ¿no?, las armas nucleares o la intención de Kim Jong-un o lo que pueda pasar con China. O sea, cuando uno ve el mundo,
en grandes rasgos se da cuenta que hay demasiado hot zone, demasiadas zonas calientes en el planeta. Estamos definitivamente en punto de ebullición. Bien peligroso el terrorismo de Estado, porque eso significa que el gobierno y la gente de poder está utilizando a otros financiando a otros de alguna manera para que surjan estos conflictos, muchas veces hasta civil, o sea, un lado contra el otro en su propio país, no precisamente tienen que ser contra otros intereses. Claro. Y tampoco, ¿verdad? Cuando es terrorismo de Estado, no precisamente usted va a ver una cuenta de banco que pasa a otro lugar para utilizar dinero, ¿verdad? No es como aquí los políticos corruptos de aquí, que se hace tan obvio, sino les pueden proveer equipos, almacenes, zonas que no se trabajan, áreas donde no pasa para allá la policía ni pasa nadie, etcétera, y para que las personas que llevan a cabo estos actos o los que montan el muñeco como tal, pues tengan su área de trabajo. Tú sabes que aquí en Puerto Rico hace años, recuerda, tú viste varias veces mi programa Código Secreto. Correcto. Es un programa que yo produje también y no animaba, producía, hacía de todo en Mega TV. De hecho, Mega TV despidió a todo el mundo en Mega TV, despidió a Rubén Sánchez, a Roque, a todo el mundo. Mega TV en Puerto Rico, una vez más, SBS es experta en eso. Muy bloque que tenían. Pues bueno, en aquel entonces. Muy buen bloque. En aquel entonces estaba Luis Francisco Ojeda, estaba Raulito Carbonell, tenía su programa, estaba Alexandra Malagón, estábamos nosotros con nuestro programa Código Secreto, que de hecho es el único programa que siguen repitiendo. Llevan 7 años repitiendo las 2 temporadas allá en Florida, en Miami y acá. O sea que nuestro programa Código Secreto lleva ya 7 años repitiendo y hay gente que cree que es nuevo. No, un programa que se hizo hace 7 años atrás, pero son temas que no caducan, como dicen el productor Denise Bay, y tiene toda la razón. Bueno, pero si creen que es nuevo, es bueno, porque entonces nos vemos igual que hace 7 años. Sí, dice, oye, estamos casi ligeramente usados. Bueno, pero la realidad acá, y traigo esta cuestión, ¿no? de lo del código secreto y todo esto, por los asuntos y los temas que tratábamos en aquel momento allí. Y allí tratamos un tema sobre Puerto Rico Top Secret, que es una conferencia que yo tengo, de hecho un par de estas conferencias las pueden ver allá en andrewalvarez.tv. Puerto Rico Top Secret, una de las cosas interesantes que traíamos allí, que aquí nadie habla de eso, es que había lugares en Puerto Rico, como lo que tú mencionas, había lugares en Puerto Rico donde las industrias que estaban establecidas no pagaban ni patentes municipales, ni pagaban absolutamente nada. Por ejemplo, Peñuelas, allí en el área donde estaba la Corco, allá hay compañías que pertenecen al bloque militar industrial farmacéutico de los Estados Unidos, y nadie dice nada. De hecho, yo le invito a usted que vaya allí a Barceloneta y se pegue a las verjas y va a darse cuenta que las verjas, el letrero que dicen, lo invito, hágalo mañana si quieren, el fin de semana, en la farmacéutica, cuando usted lee el letrero dice propiedad del gobierno de los Estados Unidos. No dice propiedad de Pfizer, no dice propiedad de Lilly, no dice propiedad, qué sé yo, de ninguna otra farmacéutica. Simplemente dice propiedad del gobierno de los Estados Unidos. A mí me ha estado siempre curioso. Digo, wow, ¿y eso qué quiere decir? Entre palabras. Bueno, la cuestión es que aparte que esto está bajo vigilancia de Homeland Security por seguridad nacional, esas farmacéuticas, esas plantas químicas, es que descubrimos también otras zonas en la isla de Puerto Rico donde las industrias no estaban identificadas. Como les dije hace un momento, esa área, por ejemplo, allá donde está Peñuela, otras zonas que habían, por ejemplo, cerca de entre Isabel y Aguadilla, etcétera, que son zonas que tradicionalmente han estado bajo el control militar o bajo el control de bloque de inteligencia. Por ejemplo, DynCorp. Sí, y estuvimos en Laja, acuérdate que una vez estuvimos casi todo el día por allá, habían varios lugares, por alguna razón pertenecían al gobierno federal. Sí, al control federal. Y por ejemplo, DynCorp allá en Aguadilla, en lo que era la base Raimi, en Rafael Hernández. Correcto, y todavía se está utilizando. Y tú sabes que allá aquí DynCorp, lo sabes muy bien, y quiero que hable un poco de aquí reclutaban personas allí en DynCorp puertorriqueños, reclutaban personas de aquí para que sirvieran de mercenarios en diferentes lugares, y ahí DynCorp traía, aquí le dicen DynCorp, pero es DynCorp, traía, por ejemplo, helicópteros aquí, traía los Apaches aquí, los modificaban, los traían con el armamento, aquí le daban el primer. Bueno, aquí había un movimiento de armamentos allá, y para importante señalarle a ustedes que DynCorp nunca pagó un solo centavo por esas facilidades, ni un centavo. En aquel entonces, DynCorp hizo negocios originalmente con el gobierno de Sila Calderón y luego bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que habla por esta estación también,
el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá demandó a DynCorp, pero después se puso las patas entre los rabos y no quisieron meterse más con aquella gente. DynCorp reclutaba personal militar, reclutaba oficiales de seguridad para Centroamérica, tenían mantenimiento de helicópteros. Yo me acuerdo que cuando lo mencionaba un par de gente decía, mira, si eso es lo que están es reparando, pero caballeros, estamos hablando de yo creo que docenas de helicópteros. Docenas, los pintaban, eran primer, eran todo allí. Les están dando tratamiento allí. Era cuando la cosa se estaba poniendo bien mal en Venezuela también con Chávez, que llegamos a pensar que podía ser, ¿verdad? Buscando... De hecho, los estaban mandando a Colombia y otros los estaban mandando a Irak y Afganistán. Correcto, estaba como que posicionándose. Exactamente, ahí sacaban esos helicópteros, que de hecho, en aquel entonces alguien llamó y dijo que nada de eso era real, que no era cierto, que eso era de un programa que había, creo que era de empleo y trabajo, que ponían a los muchachos allí a hacer hojalatería y pintura. Y yo decía, pero qué disparate, estoy tratando de desinformar a los medios. Y lo del primer lo sacamos porque vimos otras avionetas de DynCorp en otros estados, países, con la misma pintura amarilla, la pintura amarilla, primer final, después los pintados. Y de hecho, para que la gente, ¿verdad?, piense, no digo piense, dejen de, ¿verdad?, la conciencia y pensar un poquito. Hay una película por ahí de la Fast Fury que menciona que se rastreó un grupo y es por la pintura que utilizaban para los equipos. Así mismo es. ¿Okay? Y así fue que identificamos varios trabajos de DynCorp por eso mismo. Hay muchas formas de rastrear gente. Como te he dicho, de la pintura, oiga, no solo las huellas digitales y el ADN, pintura, por ejemplo, el tipo de, si es un grupo terrorista, el tipo de explosivo, si es exótico el explosivo, o un explosivo común, o es un explosivo casero, químico, la forma de detonación, el detonador que utiliza, y hay muchas cosas más. Por eso es tan importante proteger las escenas, así mismo quién debe entrar, etcétera, porque mientras mejor se trabaje, más rápido podemos dar con el perpetrador. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con armas de destrucción masiva. Por ejemplo, si es una bomba nuclear, qué tipo, por ejemplo, si usó plutonio, si usó uranio, qué usó, porque todos esos tienen rasgos y tienen rastros. O sea, todo ese material de fisión y el de fusión, que ambos usan para armas nucleares, todos tienen un rastro y tienen una identificación. Tanto los que se producen en Rusia como en China, como en Estados Unidos, en cualquier otro lugar. Igual las armas químicas, todas estas cosas tienen una forma de rastrearse. Por eso cuando se estaban buscando, ¿te acuerdas? Las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, nunca aparecieron porque las armas las habían destruido en 1991. Y lo que quería oír el gobierno norteamericano a la luz pública era que existían estas armas cuando los militares se volvieron locos buscándolos en misión. De hecho, hasta una película hicieron, creo que se llama Green Zone. Y documentales también. Básicamente se excusaron con que aparecieron laboratorios, pero entonces cuando empezaba la prensa a meter presión, porque sobre todo la prensa internacional, no la americana. No, la americana. Pero ¿dónde está el laboratorio? No, que el laboratorio es móvil. Lo movían, yo me acuerdo de eso, seguro. Y yo llegué a presentar algunas convenciones los famosos laboratorios móviles y todo eso. De hecho, en ocasiones lo que llegaban eran lugares donde se preparaban químicos, por ejemplo, para plaguicidas, para las siembras que había en la región, o inclusive llegaban a lugares donde había una lechería. Y retrataban el contenedor, que como el contenedor podía tener ahí se podía poner elementos. Ese pudo haber sido. Imagínate, hasta en las vaquerías, lecherías, pues ahí usaban eso para armas químicas, y no había nada de eso, o sea, era un cuento chino. Claro, que todos recordamos la época de Reagan, que Rumsfeld sí le dio las armas, le dio el gas sarín a Saddam Hussein, y tú recuerdas muy bien, eso lo hemos hablado muchas veces, la cuestión del Kurdistán y la muerte de miles de personas allí por armas químicas, especialmente gas sarín, entre otras cosas que tenía Saddam Hussein, y la cuestión actual de Siria, que mencionaste hace un momento, sobre nadie toma la responsabilidad, si es Estado Islámico, si es el ejército sirio, o quién rayos está tirando las armas químicas. Yo creo que en la cuestión del en la cuestión de Kurdistán, etcétera, fue algo mucho más fuerte que el gas sarín, porque de verdad fue... No, fue concentrado. Lo que pasa es que aparentemente hubo un bombardeo. Sí, en los pietajes que hay se ve que la nube tóxica la hicieron mejor que nadie. El bombardeo lo hicieron nocturno. O sea, porque por la noche... quiero que ustedes entiendan algo. Si usted usa armas químicas, no debe usarlos de día ni menos en la mañana. Usted úsalo cuando menos corrientes de aire hay. Cuando menos corriente de aire. Y mayormente, la mayoría de los casos, por la noche es cuando menos corriente de aire hay. Mira aquí en Puerto Rico que usted se asa por las noches cuando no tiene electricidad porque no sopla el viento. Pues ahí es donde la arma química funciona en una zona, porque el viento la va a ir disipando y se la va a ir llevando. Así que muchos de estos ataques químicos lo hacen en la noche para que funcione la madrugada. De hecho, los norteamericanos cuando atacaron Fallujah, por ejemplo, con el fósforo blanco, lo hacían de noche y de madrugada.
y mataron cientos y cientos, por no decir miles de personas con el fósforo blanco. Lo propio hicieron los israelitas con la operación que hicieron con fósforo blanco también allá en la Franja de Gaza. Aquella de plomo fundido que le llamaban a esa operación. Y depende mucho de crear la nube tóxica, por eso a veces se ve que se disparan varios misiles, pero para que vaya levantando así mismo es. El gas y se forme la nube. Aquí la gente ve el avión cuando pasa es una rayita, si es un contrail, no un chintrail, la gente inmediatamente piensa que nos están envenenando todos los días. Están preguntando ahora mismo de... No, mira, vamos a aclarar algo, obviamente, no todos los días echan sustancias químicas en Puerto Rico los aviones. O sea, es como la gente cree que todo lo que pasa, hay una tormentita, fue hard. Si tembló la tierra un poco, fue hard. Si pasa un avión, está echando químicos. O sea, la gente está paranoica. Digo, vamos a usar realmente nuestro sentido y a ver las cosas como son. Hay quien dice que uno no puede tapar el cielo con la mano. No, usted no puede tapar el cielo con la mano, pero puede taparse los ojos y no va a ver nada. Y la realidad aquí es que hay proyectos de geoingeniería, hay proyectos militares, aquí lo hemos hablado, lo presenté en conferencia, el proyecto, por ejemplo, el SHAF, que se tiraba allá en Vieques, que es real y hay obviamente gran documentación de lo que se hacía en Vieques con el SHAF cuando los aviones los asperjaban. Obviamente, la asperjación en Puerto Rico, por ejemplo, de Nalet, que se hizo también en la década de los 90, y muchas otras cosas más que se han hecho en Puerto Rico, sí, pero no todo avión que pasa todos los días está tirando un químico sobre Puerto Rico, no seamos exagerados, vamos a terminar paranoicos, locos y sin idea. O sea, en eso hay que tener un poquito de cuidado. ¿Algo más que quieras abundar? Que ya el tiempo, como que dijo, se acabó el evento. No, nada, pues como tú dices, no nos crea a nosotros, búsquelo, las fuentes de información, pues mire, lo que usted encuentre interesante, claro, búsquese, compárelo, puede fraccionar la información y ver si es certera, etcétera, y con mucho gusto aquí lo discutimos, nos escribe, etcétera, y siempre vamos, ¿verdad? Como se dice, las fuentes de información, bien importante, no se crea todo lo que... Hay que verificarlo. Lo que le ponen por ahí. Y aquí es importante, mire, hay cosas que se convierten en rumores, pero hay cosas que son reales. El problema es que el vacío de información es lo que trae a mucha gente a inventar lo que no sabe. Y el rumor es muy buena arma también, de control planetario, sí, excelente. Y lo utilizan obviamente los mismos sistemas de inteligencia para desviar la atención pública de un proyecto real, para que la gente se ponga aquí a hablar de cosas de las que no hay fundamento ni evidencia alguna, para que entonces la gente pique fuera el hoyo. O sea, la realidad es que todos estos operativos dependen de la secretividad y de la capacidad que tenga la agencia o que tenga el Departamento de la Defensa o la Agencia de Inteligencia o el que sea el gobierno de mantener a los ciudadanos civiles de su propio país ignorantes a lo que está pasando. Y Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio sociobiológico. Aquí se ha hecho todo tipo de experimentos. Y no es especulación, ahí está la evidencia histórica, la documentación, los testigos, las víctimas, etcétera, etcétera, igual que en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Lo que pasa es que es muy difícil sacar información de China, de Corea o obviamente inclusive de Rusia, cuando muchas de estas cosas allá pues están censuradas completamente y no se puede expresar a nivel público. Nosotros estando acá en América, usando el acta de libre información y otras formas que hay, se pueden adquirir informaciones. Y que es bueno que el pueblo sepa lo que está pasando, desde el MK Ultra hasta tantísimas cosas más. El que tuvimos por allá en Ingenio, en Vega Baja. Así, el Echelon. El Echelon. Allá en el barrio Ingenio, por años yo venía hablando de eso, desde 1991 estuvo activo el Echelon hasta los otros días, hasta que se cerraron Sabana Seca. Y era para interceptación de comunicaciones. O sea, que antes de que Snowden subiera a cambiarse un pamper. O sea, la realidad es que todas estas cosas sí tienen hechos reales, y la experimentación climática. O sea, aquí estaba Storm Fury, que se hacía aquí para bombardear los huracanes en el Caribe en la década de los 60, y ha habido muchos proyectos, pero de ahí pasa al rumor, de ahí pasa gente que saca las cosas de contexto y lo que no sabe se lo inventan, y de ahí empiezan a exagerar y a aumentar la cosa, y la fantasía se llena la cabeza de mucha gente. Así que uno tiene que saber separar el grano de la paja. Hay muchas cosas que son cuentos en internet, pero hay otras cosas que sí tienen fundamento y son reales, y se trata siempre de confundir, como se hace con un dólar falsificado y un dólar real, pues se trata de falsificar unas cosas. A veces el sistema lo quiere hacer para confundir a la opinión pública, y a veces la misma gente que no tiene nada que hacer y qué sé yo, lo que no sabe se lo imagina. Maurice, gracias hermano. Gracias a ti, gracias a los radioescuchas. Se quedaron muchas cosas. Quería hablar algo de los campos de concentración en Corea del Norte, que mencioné algo de lo que le hacían a la gente allá, correcto, pero también de Auschwitz, y quería hablar también de Camp Pero eso hay varias modalidades, porque los narcos en Brasil hacen algo parecido, sí, también cuando es contra ellos. Sí, podemos dedicar un ratito eso lo hablaremos. La próxima vez vamos a hablar de todas esas cosas y mucho más. Y de las prisiones navales, ¿no? Los barcos prisión, los trenes prisión, etcétera. Hay muchas cosas en el mundo interesantes más allá de lo aparente. Así que gracias al profesor Maurice Cohen para
estado conmigo esta noche. Gracias al Bouncer, que siempre nos da la milla extra acá, por estar nuevamente. Is back. ¿Vas a volver de nuevo acá viernes o no? Ah, pues bien, ese es el hombre, este es el que sabe manejar la cosa. Gracias a mi productora Denise Bay, que no pudo estar conmigo acá, pero siempre está presente acá a través de mis páginas y de mis foros. Ah, el webmaster Carlos Figueroa, que no sé si apareció o no apareció. Carlos, despierta, durmiente. Y a todos ustedes que son la razón de ser de este programa. Gracias, como siempre, por estar conmigo acá, por darnos el apoyo y por ver las cosas desde otro punto de vista. No tienen que verlas como yo, ni creer como Maurice, ni como yo. Simplemente usted verifica la información y llega a sus propias conclusiones y sea un libre pensador. No deje que nadie lo manipule, que nadie controle su forma de pensar, ni el sistema ni nadie. Así que te lo dejo ahí, gracias a usted y te lo digo una vez más. Sayonara.